Monumento a los Patriotas, Ciudad Prohibida, Beijing, China. Sospecho que el almirante Tsuchikai ha escogido este lugar en particular para evitar que algún fotógrafo pudiese estar presente. Aunque nadie se ha atrevido a cuestionar su patriotismo o el de su tripulación desde que terminó la guerra, él prefiere no correr riesgos ante los ojos de los lectores extranjeros. Aunque al comienzo desconfiaba un poco, aceptó concederme esta entrevista con la condición de que escucharía objetivamente su versión de la historia y lo sigue repitiendo, incluso después de asegurarle que no existe ninguna otra versión. Nota, se usarán términos y rangos navales occidentales en lugar de los originales chinos en aras de una mayor claridad. No fuimos unos traidores, quiero dejar eso claro antes de decir cualquier otra cosa. Amábamos nuestro país, amábamos a nuestra gente, y aunque no amábamos precisamente a las personas que nos gobernaban, teníamos una lealtad incuestionable hacia nuestros líderes inmediatos. Ni siquiera habríamos pensado en hacer lo que hicimos si la situación no se hubiese vuelto tan desesperada. Cuando el capitán Chen nos comentó su propuesta por primera vez, ya no teníamos ninguna otra salida. Estaban en cada ciudad, en cada aldea. En los 9,5 millones de kilómetros cuadrados de nuestro país, no se podía encontrar ni un solo centímetro de paz. Los del ejército, malditos bastardos arrogantes, insistían en que tenían la situación bajo control, que con cada día las cosas iban mejorando, y que antes de las primeras nieves tendrían todo el país en calma. Era típico del ejército, demasiado agresivos y demasiado confiados. Lo único que se necesita es tomar un grupo de hombres o mujeres, darles ropas iguales, unas horas de entrenamiento, algo parecido a un arma, y se tiene un ejército, quizá no el mejor, pero un ejército al fin y al cabo. Pero eso no sucede en la armada naval, en ninguna parte del mundo. Para construir y tripular cualquier barco, sin importar qué tan pequeño, se requiere de una cantidad considerable de materiales, trabajo y entrenamiento. El ejército puede reemplazar su carne de cañón en cuestión de horas, pero a nosotros nos toma años. Esa razón nos hace más pragmáticos que nuestros compatriotas de verde. Nosotros evaluamos las situaciones con un poco más de, no sé cómo decirlo, cautela o quizá con una estrategia más conservadora. Retirarse, consolidarse, racionar los recursos. Nuestro pensamiento siempre había seguido la filosofía que ahora proponía el plan Redeker, pero por supuesto, el ejército no quiso escuchar. ¿Rechazaron el plan Redeker? Sin pensarlo dos veces ni someterlo a votación. ¿Cómo iba a perder nuestro ejército? Con su enorme arsenal de armas convencionales, con su fuente infinita de nuevos reclutas. Fuente infinita es imperdonable. ¿Sabe por qué tuvimos una explosión demográfica tan grande durante los años 50? Porque Mao creía que esa era la única manera de triunfar en una guerra nuclear. Es la verdad, no solo propaganda política. Se sabía que cuando la ceniza radioactiva se asentara por fin, solo quedarían unos miles de sobrevivientes norteamericanos y rusos, y serían arrasados por decenas de millones de sobrevivientes chinos. Ganar en número, esa era la filosofía de la generación de mis abuelos, y fue la estrategia que nuestro ejército adoptó después de que los soldados con mayor experiencia fueron devorados en las primeras etapas del contagio. Nuestros generales, malditos criminales enfermos, se refugiaron en un búnker mientras enviaban ola tras ola de adolescentes conscriptos a combatir. ¿Acaso no vieron que cada soldado muerto era un zombi más? ¿Acaso no pensaron que, en lugar de ahogarlos con nuestra fuente inagotable, nosotros éramos los que nos estábamos ahogando, y que por primera vez en la historia, la nación más poblada de la Tierra corría el peligro fatal de ser superada en número? Eso fue lo que animó al capitán Chen a hacer lo que hizo. Él sabía lo que pasaría si la guerra seguía su curso como iba, y cuál sería nuestra oportunidad de sobrevivir. Si él hubiese creído que había alguna esperanza, habría tomado un rifle y se habría lanzado primero contra los muertos vivientes. Pero él estaba convencido de que pronto no quedaría más gente en China, y quizá, con el tiempo, tampoco en ninguna otra parte. Por eso comentó sus intenciones con nosotros, los demás oficiales, y sostuvo que quizá esa era la única oportunidad de conservar alguna parte de nuestra civilización. ¿Usted estuvo de acuerdo con su propuesta? Al principio no lo creía. Escapar en nuestra nave, nuestro submarino nuclear. No se trataba solo de deserción, de huir en medio de la guerra para salvar nuestros pellejos. Íbamos a robar uno de los recursos militares más valiosos de nuestra patria. El almirante Zheng era uno de los 3 submarinos disponibles con capacidad para misiles balísticos y era el más nuevo de los que en Occidente llaman clase 94.
Era hijo de 4 padres, expertos rusos, tecnología del mercado negro, datos de nuestro espionaje en Norteamérica, y no lo olvidemos, la culminación de casi 5000 años de historia china. Era la máquina más costosa, más avanzada y más poderosa que nuestra nación había construido. Tomarla así, como un bote salvavidas mientras el barco de la China naufragaba, era algo inconcebible. Solo la increíble personalidad del capitán Chen, su profundo y fanático patriotismo, lograron convencerme de que era nuestra única alternativa. ¿Cuánto tiempo les tomó prepararse? 3 meses. Fue un infierno. Qingdao, nuestro puerto base, estuvo sitiado todo el tiempo. Cada vez llegaban más y más unidades del ejército para mantener el orden, y cada una de ellas estaba menos entrenada, menos equipada, y era un poco más joven o más vieja que la anterior. Los capitanes de algunos barcos tuvieron que donar su tripulación prescindible para establecer bases de defensa. Nuestro perímetro era atacado casi a diario, y con todo eso, nosotros teníamos que aprovisionar nuestro submarino para hacernos a la mar. Se suponía que íbamos a hacer una patrulla de rutina, así que tuvimos que cargar a escondidas los equipos de emergencia y a nuestros familiares. ¿Familiares? Claro, esa era la piedra clave de todo el plan. El capitán Chen sabía que la tripulación no abandonaría el puerto a menos que sus familias pudiesen acompañarlos. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Encontrarlos o subirlos a bordo? Ambos. Encontrarlos fue lo más difícil. Casi todos teníamos familiares regados por todo el país. Hicimos lo que pudimos para comunicarnos con ellos, reactivar una línea telefónica o enviarles un mensaje con las tropas que iban hacia esos territorios. El mensaje siempre era el mismo: íbamos a salir a patrullar pronto, y necesitábamos que estuvieran presentes en la ceremonia. Algunas veces lo hacíamos parecer más urgente, diciéndoles que alguien estaba moribundo y quería verlos. Era lo único que podíamos hacer. A nadie se le permitió salir a buscarlos personalmente, era muy arriesgado. Nosotros no teníamos múltiples tripulaciones para cada nave como ustedes. Cualquier hombre perdido nos haría mucha falta una vez en el mar. Sentí lástima por mis compañeros, la agonía de toda esa espera. Yo tuve la suerte de que mi esposa y mis hijas... ¿Hijas? Yo pensaba que solo nos permitían tener un hijo. Esa ley fue modificada unos años antes de la guerra, una solución práctica al desequilibrio social de una nación de hijos únicos. Yo tenía 2 hijas, gemelas. Tuve suerte. Mi esposa y mis hijas estaban en la base cuando comenzaron los problemas. ¿Y el capitán? ¿Él tenía familia? Su esposa lo había abandonado en los 80s. Fue un escándalo devastador, sobre todo para la época. Todavía me sorprende cómo hizo para levantar nuevamente su carrera y criar a su hijo. ¿Tenía un hijo? ¿Estuvo con ustedes? Su evade la pregunta. La espera fue la peor parte para casi todos, el saber que, incluso si ellos llegaban hasta Qingdao, podían llegar después de que hubiésemos partido. Imagínese ese sentimiento de culpa. Decirles a tus familiares que salgan de donde están para reunirse contigo, quizá dejando atrás un sitio relativamente seguro, y que al final lleguen para encontrar solo un muelle abandonado. ¿Llegaron muchos? Más de los que creímos al principio. Los introducíamos a escondidas, de noche, disfrazados con uniformes. Algunos, los niños y los más viejos, teníamos que subirlos dentro de cajas. ¿Sus familias sabían lo que estaba pasando? ¿Lo que iban a hacer? No lo creo. Cada uno de los miembros de nuestra tripulación tenía órdenes estrictas de mantener silencio. Si el ministerio llegaba a escuchar cualquier detalle de lo que estábamos planeando, los muertos vivientes serían el menor de nuestros problemas. Todo aquel secreto nos obligaba también a zarpar según nuestro calendario de patrullas habitual. El capitán Chen quería esperar hasta el último momento, los familiares que faltaban podían estar solo a unos días de camino, o unas horas. Pero sabía que eso podía poner en riesgo todo el plan, así que, contra su voluntad, dio la orden de zarpar. Trató de ocultar esos sentimientos, y creo que ante casi todo el mundo lo logró. Pero yo pude verlo en sus ojos, mientras reflejaban los fuegos que se alejaban en Qingdao. ¿Hacia dónde se dirigían? Inicialmente íbamos hacia nuestro sector de patrulla designado, para que todo pareciera muy normal. Después de eso, nadie lo sabía. Hacia un nuevo hogar, al menos temporalmente, eso estaba claro. Para ese momento la plaga se había extendido por todos los rincones del planeta. Ningún país neutral,
sin importar cuán remoto, podía garantizarnos la seguridad. ¿Y no pensaron en venir a nuestro lado, a Norteamérica o cualquier otro país occidental? Me dirige una fría y dura mirada. ¿En serio? El Zen cargaba 16 misiles balísticos JL-2, todos, excepto uno, tenían 4 ojivas de reentrada múltiple, cada una con un poder de 90 kilotones. Esa sola nave tenía el mismo poder que algunas de las naciones más grandes del mundo, suficiente para arrasar ciudades enteras con solo girar una llave. ¿Cómo íbamos a entregarle semejante poder a otro país, y sobre todo al único país en la historia que hasta ese momento había usado armas nucleares como ofensiva? Una vez más, y se lo repito por última vez, nosotros no éramos traidores. Sin importar qué tan dementes se hubieran vuelto nuestros líderes, seguíamos siendo marineros chinos. Entonces estaban solos. Completamente. Sin hogar, sin amigos, sin un puerto seguro, no importaba qué tan fuertes fueran las tormentas. El almirante Zeng se convirtió en todo nuestro universo, cielo, tierra, sol y luna. Debió ser muy difícil. Los primeros meses fueron como cualquier patrulla de rutina. Los submarinos de misiles están diseñados para permanecer ocultos, y eso hicimos. Muy profundo y en silencio. No sabíamos si nuestros propios submarinos estaban buscándonos. Probablemente nuestro gobierno enfrentaba otros problemas. Sin embargo, realizábamos simulacros regulares de combate, y los civiles fueron entrenados en la disciplina del silencio. El ingeniero a bordo ideó un sistema de blindaje sonoro para el comedor, y así podía ser usado como escuela y patio de recreo para los niños. Ellos, sobre todo los más jóvenes, no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Muchos habían atravesado las zonas infestadas con sus familiares, y algunos estuvieron a punto de morir. Lo único que sabían era que los monstruos habían desaparecido, y solo volvían ocasionalmente como pesadillas. Estaban a salvo, y eso era lo único que importaba. Supongo que todos nos sentíamos así en esos primeros meses. Estábamos vivos, juntos, y a salvo. Teniendo en cuenta lo que pasaba en el resto del planeta, ¿qué más podíamos desear? ¿Tenían alguna manera de monitorear la crisis? No al principio. Nuestro objetivo era permanecer ocultos, evitando las rutas marítimas comerciales y las zonas de patrulla de los otros submarinos, nuestros y de ustedes. Pero si especulábamos. ¿Qué tan rápido se esparcía el contagio? ¿Cuáles eran los países más afectados? ¿Alguien había recurrido al ataque nuclear? Si así era, significaría el final para todos nosotros. En un planeta irradiado, los muertos vivientes podrían ser las únicas criaturas vivas. No estábamos seguros de lo que una alta dosis de radiación podía hacerle al cerebro de un zombi. ¿Acaso los mataría eventualmente, llenando de tumores su materia gris? Eso es lo que pasaría con un cerebro humano normal, pero como los muertos vivientes parecían contradecir todas las leyes de la naturaleza, ¿por qué iba a ser diferente en este caso? Algunas noches, en la cafetería, mientras hablábamos susurrando entre sorbos de té, conjurábamos imágenes de zombis rápidos como guepardos, ágiles como monos, zombis con cerebros mutantes que se expandían y palpitaban, superando el tamaño del cráneo que los alojaba. El teniente comandante Son, el oficial a cargo del reactor, había subido a bordo sus acuarelas y había pintado un cuadro de una ciudad en ruinas. Él dijo que no era ninguna ciudad en particular, pero todos reconocimos los restos humeantes de los edificios de Pudong. Son había crecido en Shanghái. El cielo brillaba de un leve color magenta, contra un fondo completamente oscuro, un invierno nuclear. Una lluvia de ceniza espolvoreaba los bloques de ruinas que se levantaban entre lagos de vidrio derretido. Por el centro de aquel escenario apocalíptico, corría un río, una serpiente gris y parda que se extendía hasta una cabeza formada por miles de cuerpos entrelazados, piel destrozada, cerebros expuestos, colgajos de carne sobre manos huesudas que se extendían desde sus bocas abiertas y sus ojos rojos y brillantes. No sé desde cuándo había comenzado el comandante Son a pintar esa imagen, pero la expuso en secreto ante unos cuantos de nosotros cuando llevábamos 3 meses en el mar. Él no quería que la viera el capitán Chen. Sabía lo que pasaría. Pero alguien debió decírselo, y el viejo le puso fin al asunto. A Son se le ordenó pintar algo alegre sobre su obra, una puesta de sol sobre el lago Dian. Luego siguió pintando otros murales más positivos sobre cualquier superficie libre de la nave. El capitán Chen también nos ordenó que evitáramos cualquier especulación que no fuese parte de nuestros deberes oficiales. Es perjudicial para la moral de la tripulación.
De todas formas, creo que todo eso lo llevó, finalmente, a tratar de establecer alguna forma de contacto con el mundo exterior. ¿Se refiere a comunicación activa o simple vigilancia? Lo segundo. Él sabía que la pintura de Son y nuestras especulaciones apocalípticas eran resultado de nuestro prolongado aislamiento. La única manera de evitar más pensamientos peligrosos era reemplazar la especulación con hechos reales. Habíamos estado desconectados por más de 100 días y noches. Necesitábamos saber lo que estaba pasando, incluso si era tan oscuro y terrible como la pintura de Son. Hasta ese momento, nuestros oficiales de sonar y su equipo eran los únicos que sabían algo del mundo más allá de nuestro casco. Esos hombres escuchaban el mar, las corrientes, los elementos biológicos como peces y ballenas y el lejano zumbido de otras hélices. Ya le había dicho que nuestra ruta nos había llevado hasta los confines más remotos de los océanos del mundo. Habíamos escogido a propósito las zonas en las que ningún barco se aventuraba normalmente. Sin embargo, durante esos meses, el equipo de Liu había registrado un número cada vez mayor de contactos, al parecer aleatorios. Miles de naves llenaban la superficie, muchas de ellas con registros sonoros que no coincidían con nada en nuestra base de datos. El capitán nos ordenó subir hasta la profundidad del periscopio. El mástil del ESM subió, y fue inundado con cientos de señales de radar. La radio debió sufrir un efecto similar. Finalmente, los dos periscopios, el de exploración y el de ataque, salieron a la superficie. No es como se ve en las películas, un tipo extendiendo unas manijas y mirando a través de un tubo con un visor. Los periscopios actuales no atraviesan el casco interno. Cada uno de ellos es en realidad una cámara de video que puede enviar su señal a cualquiera de los monitores de la nave. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Era como si la humanidad le hubiese apostado todo al mar. Había buques petroleros, de carga, cruceros. Vimos botes de remolque arrastrando plataformas flotantes, vimos hidroalas, botes de recolección de basura, dragas, y todo eso apenas en una hora. En las siguientes semanas, vimos también docenas de buques militares. Cualquiera de ellos podría habernos detectado, pero a ninguno parecía importarle. ¿Conoce el USS Saratoga? Lo vimos, remolcado a través del Atlántico Sur con su cubierta convertida en un campamento de tiendas provisionales. Vimos un barco que tenía que ser el HMS Victory, surcando las olas gracias a un bosque de mástiles y velas improvisadas. Vimos a la Aurora, ese barco de la Primera Guerra Mundial cuyo motín había iniciado la revolución bolchevique. No sé cómo lo lograron sacar de San Petersburgo, ni dónde encontraron suficiente carbón para mantener sus calderas funcionando. Había tantos cascos deteriorados que deberían haberse retirado del mar hace tanto tiempo, lanchas, ferries y veleros que habían pasado toda su vida en lagos y ríos tierra adentro, buques costeros que nunca deberían haberse alejado de los puertos y las aguas bajas para las que fueron diseñados. Vimos un dique flotante del tamaño de un rascacielos acostado, con su cubierta invadida de armazones de construcción que servían como apartamentos improvisados. Estaba flotando a la deriva, sin remolques ni barcos de apoyo a la vista. No sé cómo sobrevivió esa gente, o si acaso lo lograron. Había muchos barcos a la deriva, con sus depósitos de combustible vacíos, sin recursos para generar energía. Vimos muchos botes privados, yates y cruceros amarrados entre sí, formando unas enormes islas sin rumbo. Vimos también muchas balsas improvisadas, hechas de troncos y de neumáticos. Hasta vimos una especie de tugurio flotante, construido sobre cientos de bolsas de basura llenas con bolitas de espuma de poliestireno. Nos recordó a la flota de ping-pong, esos refugiados que, durante la Revolución Cultural, trataron de huir hacia Hong Kong en costales llenos de bolas de ping-pong. Sentimos lástima por esa gente, por sus destinos sin esperanza. A la deriva en medio del océano, presas del hambre, la sed, la insolación y del mismo mar, el comandante Son lo llamó la gran regresión de la humanidad. Salimos de los mares, decía él, y ahora regresamos huyendo. Esa era una afirmación muy precisa. Era obvio que esa gente no había pensado con claridad en lo que harían una vez que alcanzaran la seguridad de las olas. Solo se imaginaron que sería mejor que ser destrozados vivos en tierra. En medio del pánico, no se dieron cuenta de que solo estaban prolongando lo inevitable. ¿Alguna vez trataron de ayudarlos? ¿Darles comida o agua, o remolcarlos? ¿A dónde? Aunque hubiésemos sabido de algún puerto seguro, el capitán no se habría arriesgado a que nos detectaran. No sabíamos quién de ellos tenía una radio y quién más podía escuchar nuestra señal. No sabíamos si nuestro país nos seguía buscando.
Además había otro peligro, el riesgo inmediato de los muertos. Vimos muchos barcos infectados, en algunos, la tripulación seguía luchando por sobrevivir, en otros solo quedaban los muertos. Una vez frente a Dakar, en Senegal, nos encontramos un crucero de lujo de 45.000 toneladas, llamado el Nordic Empress. La imagen de nuestro periscopio era tan detallada, que se podía ver cada mancha de sangre en las ventanas de los dormitorios, cada mosca que se posaba en los huesos y la carne de la cubierta. Los zombies se lanzaban al océano, uno cada par de minutos. Parecían reaccionar a algún movimiento en la distancia, quizá un avión o la estela de nuestro periscopio, y caían al tratar de alcanzarlo. Eso me dio una idea. Si emergíamos a unos cuantos cientos de metros y hacíamos todo lo posible por llamar su atención, podíamos limpiar el barco sin necesidad de hacer ni un disparo. ¿Quién sabe qué cosas podían tener a bordo los refugiados? El Nordic Empress podía convertirse en una despensa flotante para nosotros. Le presenté mi propuesta al oficial de armamento y ambos hablamos con el capitán. ¿Y él qué dijo? Claro que no. No sabíamos cuántos zombies había a bordo del crucero. Peor aún, señaló la pantalla del monitor e hizo un acercamiento a los zombies que caían por la borda. Miren, nos dijo, no todos se hunden. Tenía razón. Algunos se habían reanimado con los chalecos salvavidas puestos y otros estaban hinchados por los gases de la descomposición. Era la primera vez que veía a un zombi flotante. Debía imaginarme que se volverían algo común. Incluso si solo el 10% de los barcos estaban infestados, era el 10% de un total de decenas de miles de naves. Había millones de zombies cayendo al mar poco a poco, o por montones cuando uno de esos buques se volcaba por el mal clima. Después de una tormenta, los veíamos cubriendo el mar hasta el horizonte, enormes olas de cabezas desmadejadas y brazos agitándose. Una vez levantamos el periscopio y solo vimos una mancha gris y verdosa. Al principio creímos que se debía a un desperfecto técnico, que la cámara había sido golpeada por basura flotante, pero el periscopio secundario nos reveló que habíamos atravesado a un zombi, clavándole el periscopio justo en medio del pecho. Y seguía moviéndose, incluso después de que lo bajamos. Cuando emergíamos, algunos quedaban atorados sobre la cubierta o en el puente. La primera vez que abrí la escotilla, una mano fétida e hinchada apareció de pronto y me agarró por la muñeca. Me resbalé y tropecé con el vigía que venía subiendo detrás de mí, y ambos caímos en la cubierta inferior con la mano desprendida todavía agarrada a mi uniforme. Sobre nosotros, como una silueta en el disco de luz de la escotilla abierta, pude ver al dueño de la mano. Saqué mi arma y disparé hacia arriba sin pensar. Nos bañó una lluvia de pedazos de hueso y de cerebro infectado. Tuvimos suerte, si cualquiera de los dos hubiese tenido una herida expuesta, la reprimenda que me dieron fue justa y me merecía algo mucho peor. Desde ese momento, siempre, hacíamos una revisión con el periscopio después de subir. Yo diría que en al menos una de cada 3 veces aparecían algunos de ellos atorados en el casco. Eso fue durante nuestros días como espectadores, cuando solo nos dedicábamos a ver y escuchar el mundo a nuestro alrededor. Además de los periscopios, podíamos monitorear las transmisiones civiles de radio y algunos canales de televisión vía satélite. Las cosas no se veían bien. Las ciudades caían, y a veces hasta países enteros. Escuchamos la última transmisión radial de Buenos Aires y nos enteramos de la evacuación de las islas japonesas. Nos llegaron algunos rumores sobre los motines en el ejército ruso. Escuchamos algunos informes del intercambio nuclear limitado entre Irán y Pakistán y nos sorprendimos tristemente porque todos estábamos seguros de que serían ustedes, o los rusos, los primeros en girar esa llave. No había ninguna transmisión de China, ni del gobierno ni de las estaciones ilegales. Seguíamos recibiendo transmisiones de la Marina, pero todos los códigos habían sido modificados desde nuestra partida. Aunque eso constituía una amenaza permanente, no sabíamos si nuestras flotas tenían órdenes de buscarnos y hundirnos. Por lo menos demostraba que nuestra nación no había perecido por completo ante las bocas de los muertos vivientes. En medio de nuestro exilio, cualquier noticia era bienvenida. La comida amenazaba con convertirse en un problema, no de inmediato, pero ya era hora de comenzar a buscar alternativas. Las medicinas eran nuestro mayor problema. Tanto las drogas modernas como los remedios tradicionales estaban comenzando a escasear, debido en parte a los civiles a bordo. Muchos de ellos tenían necesidades médicas especiales. La señora P.I., la madre de uno de nuestros torpederos, sufría de problemas bronquiales crónicos, una reacción alérgica a alguna sustancia del submarino, quizá la pintura o el aceite,
En todo caso era algo que no podíamos retirar del ambiente. Estaba consumiendo nuestros antihistamínicos a una velocidad alarmante. El teniente Chin, el oficial a cargo del armamento, sugirió fríamente que debíamos sacrificar a la anciana. El capitán reaccionó poniéndolo a él en detención por una semana, con solo la mitad de las raciones y sin ningún tipo de tratamiento médico, excepto en caso de vida o muerte. Chin era un maldito insensible, pero su sugerencia nos hizo reevaluar cuáles eran nuestras opciones. Teníamos que encontrar una manera de prolongar la vida de nuestros consumibles y quizá encontrar una manera de reciclarlos eficientemente. Asaltar barcos seguía estando prohibido. Incluso aunque encontráramos lo que parecían ser naves desiertas, se podía escuchar el ruido de lo que seguramente eran varios zombies bajo la cubierta. La pesca era una alternativa, pero no teníamos los materiales adecuados para improvisar una buena red, y no podíamos pasar horas enteras en la superficie, tratando de pescar con líneas y anzuelos. La solución la encontraron los civiles, no la tripulación. Algunos de ellos habían sido campesinos y médicos tradicionales antes de la crisis y habían subido a bordo unos cuantos paquetes y bolsas con semillas. Si podíamos suministrarles el equipo adecuado, ellos podrían cultivar suficiente comida para abastecernos durante años. Era un plan ambicioso, pero no carecía de mérito. El depósito de misiles era lo suficientemente grande como para alojar un jardín. Podíamos fabricar macetas y terrarios con los materiales que teníamos, y las lámparas ultravioletas que usábamos para el tratamiento de vitamina D de la tripulación servirían como luz solar artificial para las plantas. El único problema era la tierra. Ninguno sabía nada sobre sistemas hidropónicos, aeropónicos, ni ningún otro método similar de agricultura. Necesitábamos tierra, y solo había una manera de conseguirla. El capitán tuvo que pensarlo mucho. Enviar un equipo a tierra era tan peligroso, si no más, que abordar una nave infestada. Antes de la guerra, más de la mitad de la civilización humana vivía junto o cerca de las costas. Las epidemias solo lograron aumentar ese número, con todos los refugiados que trataron de buscar la seguridad en el mar. Comenzamos nuestra exploración en medio de la costa atlántica de Sudamérica, desde Georgetown hasta las costas de Surinam y la Guyana francesa. Encontramos varios kilómetros de jungla deshabitada, al menos así se veía por el periscopio, y la costa parecía estar limpia. Subimos a la superficie e hicimos una segunda inspección visual desde el puente. Una vez más, nada. Solicité permiso para ir a tierra con un grupo de búsqueda. El capitán no parecía convencido. Ordenó sonar la sirena, fuerte y por un largo rato, y entonces aparecieron. Al principio eran unos pocos, desgarbados, con los ojos abiertos, tropezando mientras salían de entre la jungla. No parecían notar el agua, y las olas los derribaban, arrojándolos de vuelta a la playa o arrastrándolos hacia el mar. Uno de ellos se estrelló contra las rocas, su pecho destrozado, sus costillas rotas asomándose a través de la carne. Una nube de espuma negra salió de su boca mientras gemía, todavía tratando de caminar, de arrastrarse, siempre hacia nosotros. Llegaron más, por docenas, en unos pocos minutos había cientos de ellos tambaleándose entre las olas. Así era siempre en cualquier parte que emergiéramos. Todos los refugiados que no habían tenido la suerte de hacerse a la mar, formaban una barrera letal en cualquier costa que visitáramos. Entonces nunca trataron de desembarcar. Sacude la cabeza. Muy peligroso, incluso peor que en los barcos infestados. Decidimos que nuestra única opción era tratar de encontrar suelo fértil en alguna isla remota. Pero seguramente sabían lo que estaba pasando en todas las islas alrededor del mundo. Quizás se sorprenda. Después de salir de nuestra estación de patrulla del Pacífico, restringimos nuestros movimientos solo a los océanos Atlántico e Índico. Habíamos escuchado transmisiones o efectuado contacto visual con muchas de esas porciones de tierra. Sabíamos de la superpoblación, la violencia, incluso vimos los fogonazos de los disparos en las islas de Barlovento. Esa noche, en la superficie, podíamos oler el humo que era arrastrado por los vientos desde el Caribe. También supimos de otras islas que no tuvieron tanta suerte. Las islas de Cabo Verde, frente a la costa de Senegal, ni siquiera las tuvimos a la vista antes de escuchar los gemidos. Demasiados refugiados, muy poca disciplina, solo hacía falta una persona infectada. ¿Cuántas islas siguen estando en cuarentena después de la guerra? ¿Cuántos pedazos de roca congelada en el norte siguen estando marcados como zonas blancas en el mapa? Nuestra opción más viable era volver al Pacífico, pero eso nos dejaría justo frente a las puertas de nuestra nación. Una vez más,
No sabíamos si la Marina China nos estaba dando caza, y ni siquiera sabíamos si todavía existía la Marina China. Solo sabíamos que necesitábamos provisiones y también ansiábamos un contacto más directo con otros seres humanos. Nos tomó bastante tiempo convencer al capitán. Lo último que necesitábamos era evitar una confrontación directa con las fuerzas de nuestro país. ¿Él seguía siendo leal al gobierno? Sí. Además había otra razón más personal. ¿Personal? ¿Por qué? Su. Esquiva también esta pregunta. ¿Alguna vez estuvo en Manille? No existe un mejor ejemplo del paraíso tropical de la preguerra. Unos islotes planos y cubiertos de palmeras, llamados motus, forman un anillo alrededor de una laguna cristalina. Solía ser uno de los pocos lugares del planeta en el que se cultivaban perlas negras. Yo le había comprado un par de esas a mi esposa cuando visitamos las islas en nuestra luna de miel, así que mi conocimiento de primera mano convirtió a aquel atolón en nuestro próximo destino. Manille había cambiado mucho desde que la conocí como un cadete recién casado. Ya no había perlas, la gente se había comido todas las ostras, y la laguna estaba abarrotada con cientos de pequeños botes privados. Los motus estaban cubiertos con tiendas o chozas de techo de palma. Docenas de canoas improvisadas navegaban a vela o remo, yendo y viniendo entre el arrecife exterior y una docena de enormes barcos anclados en aguas más profundas. Aquella escena era típica de lo que los historiadores de la posguerra llaman el continente pacífico, toda una nueva cultura de refugiados que se extendía por todas las islas, desde Palau hasta la Polinesia francesa. Era una nueva sociedad, una nueva nación, refugiados de todas partes del mundo unidos bajo la bandera de la supervivencia. ¿Y cómo se integraron ustedes a esa sociedad? Gracias al trueque. El comercio era el pilar central del continente pacífico. Si tu barco tenía una destilería, vendías agua potable. Si tenías un taller, te volvías mecánico. El Espíritu de Madrid, un buque de transporte de gas natural, vendió su carga como combustible para cocinar. Eso le dio al viejo señor Son una idea acerca de cuál podía ser nuestro nicho de mercado. Él era el padre del comandante Son y había sido director de subastas de Shenzhen. Se le ocurrió la idea de tender líneas flotantes de energía hasta la laguna y alquilarles el poder de nuestro reactor. Sonríe. Nos volvimos millonarios, bueno, al menos el equivalente a eso en una economía de intercambio, comida, medicinas, cualquier parte de repuesto que necesitáramos, o por lo menos los materiales para fabricarlas. Pudimos instalar nuestro invernadero, así como una planta de recolección de desechos en miniatura, para convertir nuestros excrementos en un valioso fertilizante. Compramos equipos para un gimnasio, un sauna y centros de entretenimiento para el comedor y el salón de reuniones. Los niños pudieron disfrutar de juguetes y dulces, los que quedaban, y lo más importante, pudieron continuar su educación en las diferentes barcazas que habían sido convertidas en escuelas internacionales. Éramos bienvenidos en cualquier casa, en cualquier bote. Todos nuestros hombres, incluso algunos de los oficiales, tenían acceso gratis a cualquiera de los 5 barcos de diversión de la laguna. ¿Y por qué no? Los iluminábamos de noche, hacíamos funcionar sus máquinas. Les trajimos de vuelta algunos lujos ya olvidados, como aire acondicionado y refrigeradores. Hicimos que las computadoras volvieran a funcionar, y les dimos la primera ducha caliente que habían tomado en meses. Nuestra colaboración fue tan bien recibida que el Consejo de las Islas nos eximió, aunque nosotros no lo aceptamos, de tener que participar en las rondas de seguridad alrededor del atolón. ¿Contra los zombis acuáticos? Esos eran un peligro permanente. Todas las noches aparecían caminando por los motus o subiendo por la cuerda del ancla de algún barco pequeño. Parte de las obligaciones ciudadanas de los que se quedaban en Manille incluían el patrullar las playas y los barcos buscando zombis. Usted mencionó las cuerdas de las anclas. ¿Acaso los zombis no son malos trepadores? No cuando el agua los ayuda a vencer la gravedad. Solo es cuestión de agarrar una cuerda y arrastrarse por ella hasta la superficie. Si esa cuerda lleva hasta un bote cuya cubierta está a solo unos centímetros sobre el agua, había ataques tanto en la laguna como en el mar. Las noches eran lo peor. Esa era otra de las razones por las que nos recibieron así. Nuestra llegada alejó la oscuridad de la noche, tanto en la superficie como bajo el agua. Es aterrador apuntar una linterna bajo la superficie y ver la silueta verde azulada de un zombi subiendo por el ancla. ¿Pero la luz no atraía a muchos más que antes? Sí, por supuesto. Los ataques nocturnos se duplicaban cuando los barcos dejaban las luces encendidas.
Pero los civiles nunca se quejaron por eso, ni tampoco nadie en el consejo. Creo que la mayoría preferían enfrentar a un enemigo real en la luz que a sus temores en medio de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo se quedaron en Maní? Varios meses. No sé si sea correcto llamarlos los mejores meses de nuestras vidas, pero en ese entonces parecía así. Comenzamos a bajar la guardia, dejamos de pensar que éramos unos fugitivos. Encontramos algunas familias chinas, no expatriados ni taiwaneses, sino verdaderos ciudadanos de la República Popular. Nos dijeron que la situación en casa se había puesto tan mala que el gobierno ni siquiera podía mantener unida a la nación. No creían posible que, con más de la mitad de la población infectada y las reservas del ejército acabándose, ellos malgastarían su tiempo y sus recursos buscando un submarino perdido. Durante algún tiempo parecía que podríamos quedarnos en aquella comunidad de islas, vivir allí hasta el final de la crisis y quizá hasta el fin del mundo. Por un instante, él mira el monumento que se levanta frente a nosotros, construido en el lugar exacto en el que, supuestamente, fue destruido el último zombi de Beijing. Son y yo estábamos de patrulla la noche en que ocurrió. Nos detuvimos junto a una fogata para escuchar la radio de uno de los isleños. Estaban transmitiendo algo sobre cierto desastre natural en China. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero había suficientes rumores como para ponernos a especular. Estaba concentrado en la radio, dándole la espalda a la laguna, cuando el mar frente a mis ojos comenzó a brillar. Me volví justo a tiempo para ver explotar el Espíritu de Madrid. No sé cuánto gas natural tenía aún adentro, pero la bola de fuego salió disparada hacia arriba, expandiéndose e incinerando todo en los dos motus más cercanos. Mi primer pensamiento fue un accidente, alguna válvula oxidada o un operario descuidado. Pero el comandante Son había estado vigilando todo el tiempo y había visto la estela del misil. Medio segundo después, sonó la sirena del almirante Zheng. Mientras corríamos hacia la nave, esa muralla de tranquilidad, esa sensación de seguridad, se desmoronó a mi alrededor. Sabía que aquel misil tenía que ser de otro de nuestros submarinos. La única razón por la que había golpeado al Madrid era porque estaba más cerca de la superficie, y eso lo convertía en un blanco mayor en el radar. ¿Cuánta gente había a bordo? ¿Cuánta gente había en los motus? De pronto me di cuenta de que cada segundo que pasábamos allí ponía a los civiles en peligro de otro ataque. El capitán Chen debió pensar lo mismo. Cuando llegamos a cubierta, la orden de zarpar llegó desde el puente. Cortaron las líneas de poder, llamamos a lista y cerramos las escotillas. Pusimos rumbo hacia mar abierto y nos sumergimos a profundidad de combate. A 90 metros, desplegamos nuestro sistema de sonar e inmediatamente detectamos el crujido que produce el casco de otro submarino al sumergirse. No era el flexible pop-crack-pop del acero, sino un rápido pop-pop-pop del titanio. Solo 2 países en el mundo usaban cascos de titanio en los submarinos de combate, la Federación Rusa y nosotros. El sonido de la hélice confirmó que era de los nuestros, un nuevo cazador tipo 95. Solo había 2 de esos en servicio cuando salimos del puerto. No estábamos seguros de cuál era este. ¿Acaso importaba? Una vez más, evita la pregunta. Al comienzo, el capitán no quería luchar. Decidió llevar la nave hasta el fondo, apoyarla sobre una planicie arenosa en el límite de nuestra profundidad máxima. El tipo 95 comenzó a rastrearnos con su sistema de sonar activo. Los pulsos sonoros retumbaban bajo el agua, pero no podían localizarnos gracias al suelo oceánico. El 95 inició una búsqueda pasiva, escuchando con sus poderosos hidrófonos, esperando a que hiciéramos cualquier ruido. Redujimos el reactor hasta la potencia mínima, apagamos todos los equipos innecesarios y detuvimos el movimiento de toda la tripulación. Como el sonar pasivo no emite ninguna señal, no podíamos saber dónde estaba el 95 o si ya se había ido. Tratamos de rastrear su hélice, pero era tan silencioso como nosotros. Esperamos media hora, sin movernos, casi sin atrevernos a respirar. Yo estaba en la cabina del sonar con mis ojos fijos en el techo, cuando el teniente Liu me dio un golpecito en el hombro. Había detectado algo en los equipos de cubierta, no era el otro submarino, sino algo más cerca, rodeándonos. Me puse un par de audífonos y escuché unos rasguños, como un montón de ratas. Le hice una señal al capitán para que escuchara. No sabíamos qué era. No era la arena del fondo contra el casco, pues la corriente era demasiado débil. Si era vida marina, como cangrejos u otro contacto biológico, tenían que ser miles.
Comencé a sospechar algo, solicité permiso para hacer una inspección por periscopio, sabiendo bien que el sonido del tubo retráctil podía alertar a nuestros perseguidores. El capitán aceptó. Apretamos nuestros dientes mientras la cámara se deslizaba hacia arriba. Luego, esa imagen. Zombies, cientos de ellos, apretados contra el casco. Llegaban más y más cada segundo, cojeando a través de aquel desierto de arena, amontonándose unos sobre otros para arañar, golpear y hasta morder el acero del Zeng. ¿Podrían haber entrado? Al abrir una escotilla No, todas las escotillas se aseguraban desde adentro, y los tubos de los torpedos están protegidos por cubiertas externas. Sin embargo, lo que sí nos preocupaba era el reactor. El sistema de refrigeración funcionaba haciendo circular agua de mar. Los ductos de entrada, aunque no eran tan grandes como para permitir el paso de un cuerpo humano, sí podían ser obstruidos por uno. Y claro, una luz de alerta comenzó a parpadear silenciosamente en el monitor del ducto número 4. Algún zombie había destrozado la rejilla protectora y se había quedado atascado en el conducto. La temperatura del reactor comenzó a subir. Si lo apagábamos, nos quedaríamos sin energía. El capitán Chen decidió que teníamos que movernos de ahí. Nos separamos del fondo, tratando de ir tan lento y tan en silencio como era posible. Pero no fue suficiente. Comenzamos a recibir el sonido de las hélices del 95. Nos habían escuchado y se preparaban para atacar. Escuchamos cuando uno de los tubos de torpedo se inundó y el clic de la cubierta exterior abriéndose. El capitán Chen nos ordenó activar nuestro propio sonar, revelando así nuestra posición exacta, pero dándonos también un tiro seguro hacia el 95. Disparamos al mismo tiempo. Nuestros torpedos se cruzaron, mientras ambos submarinos tratábamos de alejarnos. El 95 era un poco más rápido, un poco más maniobrable, pero no tenían un capitán como el nuestro. Él sabía exactamente cómo esquivar un pez en movimiento, y lo esquivamos con facilidad mientras el nuestro acertaba en su objetivo. Escuchamos el casco del 95, chillando como una ballena moribunda, y toda su estructura colapsó a medida que los compartimentos hacían implosión uno tras otro. Dicen que sucede tan rápido que la tripulación ni siquiera se da cuenta, que el choque del cambio de presión los deja inconscientes en un segundo, y que la explosión hace que todo el aire se encienda. La muerte es rápida, sin dolor, o al menos eso queríamos creer. Lo que sí fue muy doloroso, fue ver cómo la luz en los ojos de mi capitán se apagaba con los sonidos del submarino destruido. Su se anticipa a mi siguiente pregunta, apretando sus puños y respirando con fuerza. El capitán Chen crió a su hijo él solo, y lo educó para ser un buen marinero, para amar y servir al Estado, sin cuestionar sus órdenes, y para ser el mejor oficial que la Armada Naval China había conocido. El día más feliz de su vida fue cuando su hijo, el comandante Chen Xixiao, fue asignado a uno de los nuevos cazadores tipo 95. ¿Uno como el que los atacó? Asiente. Esa era la razón por la que el capitán Chen hizo todo lo posible por evitar cualquier encuentro con nuestra flota. Por eso era tan importante saber cuál era el submarino que nos atacó. Siempre es mejor saber la verdad, sin importar cuál pueda ser la respuesta. Él ya había traicionado su juramento, su patria, y era posible que esa traición lo hubiera llevado a matar a su propio hijo. Al día siguiente, cuando el capitán Chen no apareció a reportarse en servicio, fui hasta su dormitorio para asegurarme de que estaba bien. La luz estaba apagada, así que lo llamé. Para mi alivio, me respondió, pero cuando salió a la luz, su cabello había perdido su color, era tan blanco como la nieve de antes de la guerra. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Se había convertido en un anciano, destrozado y marchito. Esos monstruos que se levantaron de entre los muertos no son nada comparados con los que llevamos en nuestros corazones. A partir de ese día, interrumpimos todo contacto con el mundo exterior. Nos dirigimos hacia los cielos del Ártico, el rincón más alejado, frío y desolado que pudimos encontrar. Tratamos de seguir con nuestras actividades cotidianas, hacerle mantenimiento a la nave, cultivar comida, educar, criar y tranquilizar a nuestros niños como mejor podíamos. Cuando el capitán perdió su motivación, también la perdió la tripulación del almirante Zeng. Yo era el único que hablaba con él en ese entonces. Le llevaba la comida, recogía su ropa, le informaba a diario sobre la condición de la nave y transmitía sus órdenes al resto de la tripulación. Era una rutina, día tras día. Nuestra monotonía solo se disolvió el día en que nuestro sonar detectó otro submarino tipo 95 aproximándose.
Corrimos a nuestras estaciones de batalla, y por primera vez en muchos meses, el capitán Chen salió de su dormitorio. Tomó su lugar en el centro de comando, ordenó que buscáramos el objetivo y que cargaran los torpedos de los tubos 1 y 2. El sonar reportó que el submarino enemigo no estaba haciendo lo mismo. El capitán Chen pensó que teníamos la ventaja. Esta vez no había lugar a dudas en su cabeza. El enemigo moriría antes de tener la oportunidad de disparar. Justo cuando iba a dar la orden, detectamos una señal en el Gertrude, es el sobrenombre del teléfono submarino. Era el comandante Chen, el hijo del capitán, declarando sus intenciones pacíficas y solicitando que abandonáramos nuestra posición hostil. Nos habló de la represa de las Tres Gargantas, que había sido la causa de todos esos rumores sobre un desastre natural que escuchamos en Manille. Nos explicó que nuestra batalla con el otro 95 había sido parte de una guerra civil que se había originado por la destrucción de la represa. El submarino que nos había atacado había sido parte de las fuerzas leales al gobierno. El comandante Chen se había aliado con los rebeldes. Su misión era encontrarnos y llevarnos de vuelta a casa. Creo que nuestros gritos de triunfo se escucharon hasta en la superficie. Cuando emergimos entre el hielo y las dos tripulaciones se encontraron frente a frente, bajo la penumbra del Ártico, pensé que por fin podríamos ir a casa, recuperar nuestro país y expulsar a los muertos vivientes. Por fin, todo había terminado. Pero no fue así. Teníamos un último deber que cumplir. Los miembros del Politburó, esos malditos ancianos que habían causado ya tanta miseria, seguían escondidos en su búnker de mando en Silinot, y todavía controlaban más de la mitad de la poca fuerza terrestre que quedaba en nuestro país. No se iban a rendir, eso lo sabía todo el mundo, seguirían aferrándose ciegamente al poder, masacrando lo que quedaba de nuestro ejército. Si la guerra civil se extendía mucho más, lo único que quedaría vivo en China serían los muertos vivientes. Así que decidieron terminar con la guerra. Éramos los únicos que podíamos hacerlo. Nuestros hilos en tierra estaban infestados, nuestra fuerza aérea había sido neutralizada, y los dos submarinos de misiles que quedaban habían sido invadidos mientras seguían anclados en sus puertos. Los hombres se quedaron esperando órdenes como buenos marineros, mientras los muertos entraban por sus escotillas. El comandante Chen nos informó que éramos el único recurso con capacidad nuclear que tenían los rebeldes. Cada segundo de demora les costaba 100 vidas, 100 balas que podrían haber sido utilizadas contra los muertos vivientes. Y atacaron su propia nación, para poder salvarla. Una última culpa que llevar a cuestas. El capitán debió notar mis temblores en el momento del lanzamiento. Es mi orden, anunció, mi responsabilidad. El misil tenía una sola ojiva, inmensa, de varios megatones. Era una ojiva experimental, diseñada para penetrar la cubierta protectora de sus instalaciones de NORAD, en las montañas Cheyenne de Colorado. Irónicamente, el búnker del Politburó había sido construido imitando el de ustedes en casi todos los detalles. Mientras nos preparábamos para movernos de nuevo, el comandante Chen nos confirmó que Silinot había recibido un impacto directo. Cuando nos deslizamos bajo la superficie, escuchamos que las fuerzas leales al gobierno se habían rendido y se habían unido a los rebeldes para luchar contra el verdadero enemigo. ¿Usted sabía que ellos ya habían comenzado a aplicar su propia versión del plan sudafricano? Escuchamos de eso después, cuando salimos de entre el hielo. Esa mañana, al comenzar mi turno, encontré al capitán Chen en el centro de comando. Estaba sentado en su silla con una taza de té en la mano. Parecía tan cansado, observando en silencio a la tripulación a su alrededor, sonriendo como sonríe un padre al ver la felicidad de sus hijos. Noté que el té se había enfriado y le pregunté si deseaba otra taza. Él me miró, aún sonriendo, y sacudió su cabeza lentamente. Muy bien, señor, le dije, y me dispuse a tomar mi lugar. Él extendió su mano y tomó la mía, me miró fijamente, pero no me reconoció. Su susurro fue tan débil que casi no pude escucharlo. ¿Qué le dijo? Eres un buen chico, Xiao, un gran hijo. Seguía sosteniendo mi mano cuando cerró sus ojos para siempre. Sydney, Australia. El Clearwater Memorial es el hospital más nuevo de Australia y el más grande que se ha construido desde el final de la guerra. La habitación de Charrenox queda en el piso 17, que muchos llaman la suite presidencial. Sus lujosas instalaciones y los costosos medicamentos que necesita, los cuales son casi imposibles de conseguir hoy en día, son lo menos que el gobierno puede darle al primer y el único comandante australiano de la Estación Espacial Internacional.
en sus propias palabras, no está nada mal para ser el hijo de un minero de ópalos de Andamoca. Su cuerpo demacrado parece revivir durante nuestra conversación. Su piel recupera algo de su color original. Ojalá algunas de las historias que cuentan sobre nosotros fueran ciertas. Nos hacen parecer más heroicos. Sonríe. La verdad es que no estábamos varados, al menos no en el sentido de quedarnos atrapados allí sin previo aviso. Nadie sabía lo que estaba pasando mejor que nosotros. Nadie se sorprendió cuando la tripulación de reemplazo de Baikonur no pudo despegar, o cuando Houston nos ordenó que nos metiéramos en el 10.856 para evacuar la estación. Desearía poder decirle que desafiamos nuestras órdenes o que peleamos para decidir quién se quedaría. Lo que sucedió en realidad es mucho más mundano y razonable. Ordené que todo el equipo científico y cualquier otro personal no esencial regresara a la Tierra y le di al resto del grupo la opción de irse o quedarse. Una vez que el bote salvavidas X-38 se fuera, quedaríamos técnicamente varados en órbita, pero cuando se piensa en todo lo que estaba en juego, creo que ninguno de nosotros quería irse. La EI es una de las grandes maravillas de la ingeniería humana. Hablamos de una plataforma orbital tan grande que podía ser vista desde la Tierra a simple vista. Para construirla, se había requerido del esfuerzo de 16 países durante más de 10 años, más de 200 caminatas espaciales y más dinero del que cualquier político se atrevería a admitir en público. ¿Qué se necesitaría para construir otra, si tal cosa llegaba a ser posible otra vez? Pero más importante que la estación en sí, era el incalculable e igualmente irreemplazable recurso de la red mundial de satélites. En ese entonces había unos 3.000 en órbita, y la humanidad dependía de ellos para todo, desde comunicaciones, navegación y vigilancia, hasta algo tan mundano y normal, pero tan vital como la predicción del clima. Esa red es tan importante para el mundo moderno como los caminos lo fueron para la antigüedad, o como las vías férreas para la revolución industrial. ¿Qué iba a pasarle a la humanidad, si esos sistemas de enlace tan importantes comenzaban a caer del cielo? Nuestro plan nunca fue salvarlos a todos. Eso era poco realista e innecesario. Solo teníamos que concentrarnos en los sistemas que eran vitales para el esfuerzo de la guerra, y para eso, solo tenían que permanecer en el aire una docena de pájaros. Nada más por eso valía la pena el riesgo de quedarse. ¿Alguna vez les prometieron rescatarlos? No, y no lo esperábamos. Nuestra preocupación no era cómo volver a la Tierra, sino cómo íbamos a hacer para sobrevivir allá arriba. Incluso con nuestros tanques de O2 y las velas de perclorato de emergencia, y con nuestro sistema de reciclaje de agua operando al máximo de su capacidad, solo teníamos comida para unos 27 meses, y eso incluía también los animales experimentales del laboratorio. Ninguno había sido usado para probar vacunas, así que su carne seguía siendo comestible. Todavía puedo escuchar sus chillidos y ver las pequeñas gotas de sangre flotando en microgravedad. Allá arriba no se podía desperdiciar ni la sangre. Traté de verlo como científico, calculando el valor nutricional de cada pequeño punto rojo flotante que me tragaba. Me repetía constantemente que era por el bien de la misión, y no solo por el hambre atroz que me invadía. Dígame más sobre la misión. Si estaban atrapados en la estación, ¿cómo mantenían los satélites en órbita? Usábamos el VAT-59 Julio Verne 3, la última cápsula de abastecimiento que fue lanzada antes de que la Guayana Francesa fuese invadida. Originalmente había sido diseñado como un vehículo desechable, y después de depositar su carga, lo llenaríamos de basura y lo dejaríamos caer hacia la Tierra para que se quemara en la atmósfera. Lo modificamos con controles manuales de vuelo y un asiento para un piloto. Ojalá hubiésemos podido instalarle una ventana. Navegar por video no era nada divertido, tampoco lo era el realizar todas mis actividades extravehiculares, todas esas caminatas espaciales, usando el delgado traje de reentrada, porque la cápsula no tenía suficiente espacio para llevar el equipo adecuado. Casi todas mis excursiones fueron hacia el astro, que era básicamente una estación de servicio en medio del espacio. Algunos satélites, los militares y de vigilancia, a veces tienen que cambiar de órbita para enfocar nuevos objetivos. Lo logran activando sus propulsores de maniobras, y al hacerlo gastan pequeñas cantidades de combustible de hidracina. Antes de la guerra, el ejército norteamericano resolvió que era más rentable tener una estación automática de abastecimiento y mantenimiento en órbita, en lugar de enviar un montón de misiones tripuladas. Por eso crearon a Astro. Nosotros lo modificamos para propulsar a los demás satélites, los modelos civiles que solo necesitaban un empujón de vez en cuando, para no caer de sus órbitas.
Era una máquina maravillosa, nos ahorró mucho trabajo. Teníamos un montón de tecnología similar. Estaba el Canadarm, una oruga robótica de 15 metros que realizaba muchas labores de mantenimiento en la cubierta exterior de la estación. Estaba el Boba, un robot operado a través de una interfaz de realidad virtual y equipado con propulsores, con el que podíamos trabajar alrededor de la estación y también enviarlo hacia los satélites. También teníamos un pequeño escuadrón de APSS, unos robots multipropósito que simplemente flotaban a la deriva, más o menos de la misma forma y tamaño de una toronja. Toda esa maravillosa tecnología había sido diseñada para hacernos la vida más fácil. Ojalá no hubiese funcionado tan bien. Siempre había una hora cada día, y hasta dos, en las que no teníamos nada que hacer. Uno podía dormir, ejercitarse, releer los mismos libros, escuchar la radio Mundo Libre o la música que habíamos llevado a bordo, una y otra vez. No sé cuántas veces escuché esa canción de Raccoon que dice, God help me, I was only 19. Era la favorita de mi padre, le recordaba sus días en Vietnam. Yo solo deseaba que todo ese entrenamiento militar le sirviera para mantenerlos vivos a él y a mamá. No había sabido nada de ellos, ni de nadie más en Oz, desde que el gobierno se había trasladado a Tasmania. Quería creer que estaban bien, pero después de ver lo que estaba sucediendo en la Tierra, que era lo que casi todos hacíamos cuando estábamos descansando, era casi imposible mantener las esperanzas. Dicen que durante la Guerra Fría, los satélites espías norteamericanos podían leer una copia del Pravda en las manos de un ciudadano soviético. No sé si eso era verdad. No conozco bien las características de la tecnología de esa época. Pero sí puedo asegurarle que los de ahora, cuyas señales pirateábamos a través de las repetidoras, esos nos permitían ver la carne desgarrándose y los huesos partiéndose. Podían leerse los labios de las víctimas que suplicaban y ver el color de sus ojos cuando se dilataban con el último aliento. Podía verse cuando la sangre de las heridas comenzaba a ponerse negra y lo diferente que se veía sobre el cemento de Londres y sobre las arenas de Cape Cod. No podíamos controlar lo que los satélites espías enfocaban. Sus objetivos eran definidos por los militares. Vimos un montón de combates, Chongqing, Yankers, observamos a toda una tropa de soldados de la India tratando de rescatar a los civiles atrapados en el estadio Ambedkar de Delhi, para luego quedar ellos mismos atrapados y tener que retirarse hasta el Parque Gandhi. Vi cómo su comandante los hacía formar en un cuadrado parecido al que los ingleses usaban en la época de la colonia, y funcionó, al menos por un tiempo. Eso era lo más frustrante de la vigilancia satelital, solo podíamos ver, no escuchar. No sabíamos que a los hindúes se les estaban acabando las balas, solo veíamos que los zombies se acercaban cada vez más. Un helicóptero aterrizó cerca y el comandante comenzó a discutir con sus subordinados. No sabíamos que se trataba del general Raj Singh, nunca habíamos oído hablar de él. No crea ni una de las palabras que los críticos dicen de ese hombre, que escapó cuando las cosas se pusieron difíciles. Nosotros lo vimos. Él trató de resistirse, quería pelear, pero uno de sus hombres lo golpeó en la cara con la culata del rifle. Estaba inconsciente cuando lo subieron al helicóptero. Era una sensación horrible, verlo todo tan de cerca sin poder hacer nada. Nosotros también teníamos con qué observar, a través de los satélites civiles de investigación y los equipos de la estación. Las imágenes que obteníamos no eran ni la mitad de detalladas que las de los militares, pero seguían siendo aterradoramente claras. Nos permitieron ver por primera vez los gigantescos enjambres sobre Asia y las planicies de Norteamérica. Eran de verdad enormes, se extendían por kilómetros, como dicen que alguna vez lo hicieron los bisontes americanos. Vimos la evacuación de Japón y no pudimos evitar maravillarnos ante el tamaño de esa empresa. Cientos de barcos, miles de botes pequeños. Perdimos la cuenta de cuántos helicópteros iban y venían entre los techos y las bases militares, y cuántos aviones hicieron su último vuelo hasta el norte de Kamchatka. Fuimos los primeros en descubrir los agujeros zombies, los pozos que los muertos vivientes excavaron para buscar animales subterráneos. Al principio creímos que eran solo incidentes aislados, hasta que notamos que aparecían por todo el mundo, algunas veces aparecían unos muy cerca de los otros. Había un campo en el sur de Inglaterra, supongo que allí vivían un montón de conejos, que quedó completamente agujereado, montones de huecos de diferentes tamaños y profundidades. Casi todos tenían estas enormes y oscuras manchas a su alrededor, y aunque nunca pudimos verlas de cerca, estábamos seguros de que era sangre. Para mí, ese era el ejemplo más horripilante de la voluntad de nuestro enemigo. No tenía ningún tipo de conciencia, solo el instinto más básico.
Una vez vi a un zombi excavando tras algo, seguramente un topo dorado, en el desierto de Namibia. El topo se había enterrado en la pendiente de una duna. Aunque el muerto trató de seguirlo, la arena se deslizaba y cubría el agujero constantemente. El zombi no se detuvo, no reaccionó de ninguna manera, simplemente siguió cavando. Lo observé durante 5 días, esa imagen borrosa de un zombi cavando, y cavando, y cavando, y una mañana simplemente se detuvo, se paró, y se alejó cojeando como si nada hubiese pasado. Seguramente le perdió el rastro. Bien por el topo. Pero a pesar de tener todos esos equipos ópticos, nada tenía tanto impacto como lo que veíamos con nuestros propios ojos. El simple hecho de mirar por la ventana hacia nuestra frágil biosfera. Al presenciar esa masiva devastación ecológica, uno entiende por qué el movimiento ambientalista comenzó solo después del inicio de la era espacial. Había tantos fuegos, y no solo me refiero a los edificios en llamas, los bosques y los pozos petroleros ardiendo fuera de control, es increíble que los malditos saudíes hayan sido capaces de eso. Me refiero también a las fogatas de los campamentos, había al menos 1.000 millones de esas, como pequeñas manchas naranjadas cubriendo la superficie, en donde antes se veían solo luces eléctricas. Todos los días, todas las noches, parecía que todo el plantel ardía en llamas. No podíamos ni calcular la cantidad de cenizas, pero nos atrevimos a adivinar que debían ser el equivalente a un pequeño intercambio nuclear entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, y eso sin contar el intercambio nuclear que sí ocurrió entre Irán y Pakistán. También vimos y grabamos los destellos y el fuego que me dejaron viendo puntos luminosos durante varios días. El otoño nuclear se había esparcido por todo el globo, y la alfombra gris se hacía más gruesa cada día. Era como estar viendo otro planeta, o el mundo prehistórico durante la última extinción en masa. Eventualmente, los equipos ópticos convencionales fueron inútiles por culpa de la contaminación, dejándonos solo con los sensores termales y el radar. Los tonos naturales de la superficie se desvanecieron tras una caricatura de colores primarios. Fue a través de uno de esos sistemas, el sensor Aster a bordo del satélite Terra, que vimos colapsar la represa de las Tres Gargantas. Eran más o menos 12.000 billones de litros de agua, arrastrando escombros, lodo, rocas, árboles, autos, casas, y los pedazos de la represa, que eran cada uno más grandes que una casa. Estaba viva, como un dragón pardo y blanco recorriendo China hacia el mar oriental. Cuando pienso en la gente que estaba en su camino, atrapados dentro de edificios fortificados, sin poder escapar de la inundación por culpa de los zombis frente a sus puertas. Nadie sabe cuánta gente murió esa noche. Todavía siguen encontrando cadáveres. Una de sus manos esqueléticas se cierra en un puño y con la otra presiona el botón de automedicación. Cuando pienso en la manera en que el gobierno trató de explicarlo todo. ¿Alguna vez ha leído la transcripción del discurso del presidente chino? Nosotros lo vimos en vivo, en una señal pirateada de su satélite Sinosat-2. Lo llamó una tragedia inesperada. ¿De verdad? ¿Inesperada? ¿No habían previsto que la represa había sido construida sobre una falla activa? ¿No habían previsto que el enorme peso de otros embalses gigantes había provocado varios terremotos en el pasado, y que se habían detectado grietas en los cimientos meses antes de terminar la obra? También lo llamó un accidente inevitable. Maldito. Tenían suficientes tropas para librar una guerra abierta en todas sus ciudades, pero no podían disponer de un par de policías de tránsito para evacuar y evitar una tragedia que estaba anunciada. ¿No se imaginaban las repercusiones que tendría el abandonar las estaciones de monitoreo sísmico y las compuertas de emergencia? Y luego trataron de cambiar la historia, diciendo que habían hecho todo lo posible para salvar la represa, y que, en el momento del desastre, hombres valientes del Ejército de Liberación Popular habían dado sus vidas para defenderla. Pues bien, yo llevaba más de un año observando personalmente las Tres Gargantas, y los únicos miembros del ELP que vi, habían perdido la vida mucho, mucho antes. ¿De verdad creyeron que la gente se tragaría una mentira tan descarada? ¿De verdad se esperaban algo diferente a una rebelión generalizada? 2 semanas después del comienzo de la revolución, recibimos nuestra primera y única señal de la Estación Espacial China, Yang Liwei. Era la única estación tripulada que quedaba en órbita aparte de la nuestra, pero no se podía comparar con nosotros en ningún sentido. Había sido construida a las carreras, con módulos en Zhou, y un montón de tanques de combustible Long March, como una versión gigante del viejo Skylab. Llevábamos meses tratando de contactarlos. Ni siquiera estábamos seguros de que hubiera alguien allí. Lo único que recibíamos siempre,
Era un mensaje pregrabado en inglés con acento de Hong Kong, advirtiéndonos que mantuviéramos nuestra distancia para no provocar una respuesta de fuerza letal. ¡Qué increíble desperdicio! Podríamos haber trabajado juntos, intercambiado provisiones, conocimientos técnicos. ¿Quién sabe qué podríamos haber logrado si tan solo hubiésemos ignorado la política y nos hubiésemos reunido como malditos seres humanos? Después de un tiempo, nos convencimos de que la estación estaba abandonada y que su amenaza de fuerza letal era solo un truco. No podríamos habernos sorprendido más cuando una señal llegó a través de nuestra radio de onda corta. Era una voz humana, cansada, asustada, y se interrumpió tras unos pocos segundos. Esa fue toda la motivación que necesité para abordar el Verne y dirigirme hacia la Yang. Tan pronto como apareció en el horizonte, noté que su órbita había cambiado radicalmente. Al acercarme, pude ver por qué. La compuerta de su módulo de escape había sido expulsada, pero como todavía estaba acoplado a la bahía de presión, toda la estación se había despresurizado en cuestión de segundos. Como precaución, solicité permiso para abordar. Nada. Al subir a bordo, vi que aunque la estación era lo suficientemente grande para una tripulación de 7 u 8 personas, solo tenía literas y artículos personales para 2. La Yang estaba repleta de equipos para emergencia, suficiente comida, agua y velas de oxígeno para 5 años cuando menos. Lo que no pude entender era para qué todo eso. No había instrumentos científicos a bordo, ni equipos de vigilancia o recolección de datos. Era como si el gobierno chino hubiese enviado a 2 hombres al espacio solo con el propósito de tenerlos allí. A los 15 minutos de mi caminata, encontré la primera de varias cargas de demolición. Esa estación espacial no era más que una gigantesca bomba de navegación orbital. Si las cargas hubiesen detonado, los escombros de aquella estación espacial de 400 toneladas métricas no solo habrían dañado o destruido cualquier otra plataforma flotante, sino que habrían impedido cualquier otro lanzamiento durante años. Era parte de una política china de espacio de nadie. Si nosotros no podemos subir allí, nadie más podrá. Todos los sistemas de la estación seguían funcionando. No había ocurrido un incendio, no había daño estructural, nada que hubiese podido causar el accidente con la compuerta del módulo de escape. Encontré el cuerpo de un taikonauta con su mano aún cerrada alrededor de la palanca de expulsión de la compuerta. Tenía puesto uno de esos trajes presurizados para escapes de emergencia, pero el visor había sido atravesado por una bala. Supongo que el arma y su dueño fueron expulsados hacia el espacio. Me gusta pensar que la revolución china no se limitó únicamente a la Tierra, que ese hombre que abrió la compuerta fue el mismo que trató de contactarnos. Quizás su compañero era un partidario del viejo gobierno, un nacionalista al que le habían ordenado detonar las cargas de demolición. Entonces Sai, ese era el nombre marcado en sus objetos personales, Sai, trató de arrojar a su compañero al espacio y recibió un disparo en el intento. Es una buena historia, creo. Así es como quiero recordarla. ¿Así pudieron prolongar su estadía? ¿Usando las provisiones de la Yang? Hace un gesto de aprobación con el pulgar. Utilizamos cada fragmento que pudimos extraer de ella como partes de repuesto y materia prima. Nos habría gustado conectar las 2 plataformas, pero no teníamos ni el equipo ni el personal necesario para ese trabajo. Podríamos haber usado su módulo de escape para regresar a la Tierra. Tenía un escudo térmico adecuado y espacio para 3. Fue muy tentador. Pero la órbita de la estación estaba cayendo rápidamente y teníamos que hacer una elección de inmediato, escapar a la Tierra o reabastecer la EI. Ya sabe cuál fue nuestra elección. Antes de abandonarla para siempre, presentamos nuestros respetos a nuestro amigo Sai. Aseguramos su cuerpo a una litera, empacamos sus objetos personales, y tras regresar a la EI, dijimos algunas palabras en su honor mientras la Yang se quemaba al entrar en la atmósfera. Pensándolo bien, él podía haber sido el nacionalista, no el rebelde, pero de todas formas sus acciones nos permitieron seguir con vida. Permanecimos otros 3 años en órbita, 3 años que no habrían sido posibles sin esos productos de China. Sigo pensando que una de las grandes ironías de la guerra fue que nuestra tripulación de reemplazo llegó a bordo de un vehículo espacial privado. El Spacecraft 3, esa nave que había sido diseñada como el primer vehículo de turismo espacial. El piloto tenía un enorme sombrero vaquero y una sonrisa yanqui de confianza. Intenta imitar un acento de Texas. ¿Alguien pidió un domicilio? Se ríe, pero hace una mueca de dolor y se automedica otra vez. Algunas veces nos preguntan si lamentamos nuestra decisión de quedarnos a bordo.
no puedo hablar por mis compañeros. En sus lechos de muerte, los dos dijeron que lo volverían a hacer. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? No me arrepiento de la terapia física que tuvimos que soportar luego, tener que endurecer todos mis huesos otra vez y recordar por qué el Señor me dio un par de piernas al nacer. No lamento haberme expuesto a toda esa radiación, en esos EVAs sin escudo adecuado, todo ese tiempo allá afuera con el poco blindaje de la EI. No me arrepiento de esto. Señala el cuarto de hospital a nuestro alrededor y las máquinas conectadas a su cuerpo. Fue nuestra elección y me gustaría pensar que al final logramos hacer la diferencia. No está nada mal para ser el hijo de un minero de ópalos de Andamoca. Charlie Knox murió 3 días después de esta entrevista. Ancud, Isla Grande de Chiloé, Chile. Aunque la capital oficial se ha establecido otra vez en Santiago, esta base de refugio sigue siendo el centro económico y cultural del país. Ernesto Holguín tiene su hogar en una casa de playa en la península de Lacui, aunque sus deberes como capitán de un barco mercante lo mantienen en el mar la mayor parte del año. Los libros de historia la llaman la Conferencia de Honolulu, pero en realidad debería haberse llamado la Conferencia de Saratoga porque fue lo único que la mayoría de nosotros vio en todos esos días. Pasamos 14 días en esos camarotes apretados y pasillos inundados. El USS Saratoga, un portaaviones, luego un casco desmantelado, luego un barco de transporte de refugiados, y finalmente la Oficina Central Flotante de las Naciones Unidas. Tampoco deberían haberlo llamado conferencia. En realidad, más pareció una emboscada. Se suponía que íbamos a intercambiar estrategias y tecnología. Todo el mundo estaba ansioso por conocer el sistema británico para construir avenidas fortificadas que parecía tan emocionante como la demostración en vivo de Nkundalalen. También íbamos a tratar de reintroducir algún sistema para el comercio internacional. Esa era mi tarea específica, integrar lo que quedaba de nuestra flota naval para formar una infraestructura de transporte marítimo internacional. En realidad no sabía qué esperar de mi tiempo a bordo del Super Sarah. Creo que nadie estaba preparado para lo que sucedió en realidad. En el primer día de la conferencia, nos reunimos para las presentaciones. Hacía calor y estaba cansado, y le pedía a Dios que pudiéramos evitarnos todos esos interminables discursos. Pero entonces el embajador norteamericano se levantó y el mundo dejó de girar de improviso. Era la hora de atacar, dijo él, de que todos saliéramos de nuestras zonas seguras y comenzáramos a recuperar los territorios infestados. Al principio pensé que hablaba de operaciones aisladas, colonizar más islas deshabitadas o, quizá, abrir nuevamente los canales de Suez y Panamá. Mis suposiciones no duraron mucho. Dejó muy en claro que no estaba hablando de una serie de incursiones tácticas menores. Los Estados Unidos planeaban entrar en ofensiva permanente, marchando y avanzando cada día, hasta que, según dijo, encontremos cada rastro, lo limpiemos, y si es necesario, lo hagamos volar de la superficie de la Tierra. Quizá pensó que plagiar a Churchill le daría un mayor impacto emocional. Pero no. En lugar de eso, todo el salón comenzó a discutir de inmediato. Por un lado, preguntaban por qué debíamos arriesgar más vidas y sufrir más bajas innecesarias, cuando lo único que debíamos hacer era quedarnos en un lugar seguro esperando a que nuestro enemigo se pudriera. ¿Acaso no estaba comenzando ya? ¿No veían que los primeros casos ya empezaban a mostrar signos de descomposición avanzada? El tiempo estaba de nuestro lado, no del de ellos. ¿Por qué no dejábamos que la naturaleza hiciera el trabajo por nosotros? Los del otro lado respondían que no todos los muertos se estaban pudriendo. ¿Qué iban a hacer con los casos más recientes, los que seguían fuertes e intactos? ¿No bastaba con uno solo para revivir nuevamente la epidemia? ¿Y qué haríamos con los que plagaban los países septentrionales? ¿Cuánto tiempo iban a tener que esperar allá? ¿Décadas? ¿Siglos? ¿Los refugiados de esos países iban a tener alguna vez la oportunidad de regresar a casa? Y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Muchos de esos países nórdicos eran parte de lo que se solía llamar el primer mundo. Un delegado de un país en desarrollo sugirió, con algo de enojo, que quizá ese era su castigo por invadir y saquear las naciones oprimidas del sur. Quizá, según dijo él, si la hegemonía blanca tenía que lidiar con sus propios problemas, la invasión de los muertos vivientes ayudaría para que el resto del mundo se desarrollara sin la intervención imperialista. A lo mejor los muertos iban a traer algo más que destrucción al mundo. Quizá a fin de cuentas, traerían justicia social para el futuro.
Ahora bien, mi gente siente muy poco aprecio por los gringos del norte, y mi familia sufrió tanto bajo el régimen de Pinochet como para que ese odio sea algo personal. Pero llega un momento en el que las emociones personales deben abrirle paso a los hechos reales. ¿Cómo podíamos hablar de una hegemonía blanca cuando las economías de mayor crecimiento antes de la guerra habían sido China e India, y la más grande durante la guerra era, sin duda, Cuba? ¿Cómo podían decir que el problema del frío era exclusivo de los países del norte, cuando había tanta gente luchando por sobrevivir en los Himalayas o en los Andes de mi querido Chile? No, ese hombre, y todos los que estuvieron de acuerdo con él, no querían justicia para el futuro. Ellos querían venganza por el pasado. Suspira. Después de todo lo que habíamos pasado, seguíamos siendo incapaces de sacar nuestras cabezas de nuestros traseros y de alejar nuestras manos del cuello de los demás. Yo estaba sentado junto a la delegada de Rusia, tratando de evitar que se subiera a la mesa a gritar, cuando escuché otra voz norteamericana. Era su presidente. Aquel hombre no gritó, y ni siquiera trató de pedir orden. Solo siguió hablando en ese tono de voz firme y tranquilo, que no creo que ningún otro líder haya podido imitar desde entonces. Incluso agradeció a sus amigos delegados por sus valiosas opiniones y admitió que, desde un punto de vista puramente militar, no había ninguna razón para abusar de nuestra suerte. Habíamos enfrentado a los muertos vivientes hasta llegar a un empate y eventualmente las generaciones futuras podrían habitar nuevamente el planeta con muy poco o ningún riesgo. Sí, era cierto que nuestras estrategias de defensa habían salvado la raza humana, pero ¿qué pasaría con el espíritu humano? Los muertos vivientes nos habían quitado mucho más que nuestras tierras y a nuestros seres queridos. Nos habían quitado nuestra confianza como la forma de vida dominante del planeta. Estábamos abatidos, destrozados, al borde de la extinción, y la única esperanza que teníamos era que el mañana trajera un poco menos de sufrimiento que el día de hoy. Ese iba a ser el legado que le pasaríamos a nuestros hijos, un estado de temor y duda que nuestra raza no había experimentado desde que nuestros ancestros más lejanos que se refugiaban en las copas de los árboles. ¿Qué clase de mundo les tocaría reconstruir? ¿Si llegarían a reconstruirlo? ¿Serían capaces de seguir progresando, sabiendo que su especie había sido incapaz de luchar por su futuro? ¿Y qué tal si en el futuro ocurría otro levantamiento de los muertos? Nuestros descendientes los enfrentarían en batalla, o simplemente se arrodillarían derrotados y aceptarían lo que en sus mentes sería una extinción inevitable. Nada más por esa razón teníamos que recuperar nuestro planeta. Teníamos que probarnos a nosotros mismos que sí podíamos, y en esta guerra, esa prueba sería un recordatorio más grande que cualquier monumento. Caminar un largo y difícil camino para recuperar nuestra humanidad o regresar a nuestro primitivo e indefenso estado de primates. Esas eran las alternativas y había que escoger de inmediato. Era tan típico de los norteamericanos, tratando de alcanzar las estrellas con el culo todavía atorado en un pantano. Supongo que de haber estado en una película gringa, algún idiota se habría puesto de pie y habría comenzado a aplaudir lentamente, y luego todos se habrían unido, y una lágrima habría bajado en cámara lenta por la mejilla de alguien o alguna otra mierda por el estilo. Pero todo el mundo se quedó callado. Nadie se movió. El presidente de la organización anunció que habría un descanso por la tarde para considerar las propuestas y que nos reuniríamos al anochecer para una votación general. Como agregado naval, yo no participaría en esa votación. Mientras el embajador decidía el destino de nuestro Chile, yo no tenía nada más que hacer, excepto disfrutar una puesta de sol sobre el Pacífico. Me senté en la cubierta del portaaviones, entre los generadores de turbina y los paneles solares, pasando el rato junto con mis pares de Francia y Sudáfrica. Tratamos de no hablar de lo mismo de siempre, buscando algún tema lo más alejado de la guerra que fuese posible. Se nos ocurrió que el vino era terreno seguro. Por casualidad, los tres habíamos vivido, trabajado o crecido en una familia conectada con un viñedo, Aconcagua, Stellenbosch y Burdeos. Ese era nuestro legado en común, pero como cosa rara, terminamos hablando de la guerra. El viñedo de Aconcagua había sido destruido, incendiado durante los desastrosos experimentos de nuestro país con napalm. En Stellenbosch ahora se cultivan vegetales para alimentar a los sobrevivientes. Las uvas eran consideradas un lujo injustificable, cuando toda la población estaba a punto de morir de hambre. Burdeos estaba infestado, los muertos habían arrasado con el terreno, así como con casi toda la Francia continental. El comandante Amélie Renard era mórbidamente optimista. ¿Quién sabe qué clase de nutrientes aportarían al suelo todos esos cadáveres?
Quizá mejoraría el sabor de las cosechas una vez que recuperaran Burdeos, si es que lo recuperaban. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Renard sacó algo de su mochila de viaje, una botella de Chateau Latour, 1964. No podíamos creer lo que estábamos viendo. La del 64 había sido una cosecha muy escasa. Por simple casualidad, las uvas de su viñedo habían madurado temprano esa estación y se había realizado la cosecha a finales de agosto en lugar de septiembre, como era tradición. Justo ese septiembre vino acompañado por lluvias devastadoras que inundaron los otros viñedos e hicieron del Chateau Latour de ese año algo tan preciado como el Santo Grial. La botella en manos de Renard bien podía ser la última de su tipo, el mejor símbolo de un mundo que quizá nunca volveríamos a ver. Era el único objeto personal que había podido rescatar durante la evacuación. La llevaba consigo a todos lados y planeaba conservarla para siempre, supongo, ya que al parecer ninguna plantación volvería a fabricar vinos nunca más. Pero ese día, después del discurso del presidente Yankee, involuntariamente se pasa la lengua por los labios, como saboreando el recuerdo. No se había conservado en las mejores condiciones y las tazas de plástico no ayudaban mucho. Pero no nos importaba. Disfrutamos y saboreamos cada sorbo. ¿Tenían tanta confianza en el resultado de la votación? No me esperaba que fuese unánime, y tuve razón. 17 no y 31 en blanco. Al menos los que votaron no, estaban preparados para sufrir las consecuencias a largo plazo de su decisión, y lo hicieron. Si tenemos en cuenta que la nueva ONU solo se componía de 72 delegados, el apoyo fue bastante pobre. Pero eso no me importaba, y tampoco a mis compañeros de aquella cata improvisada. Para nosotros, para nuestros países y nuestros hijos, la decisión ya había sido tomada: atacar. A bordo del Mauro Altieri, a 100 metros sobre Valajärvi, Finlandia. Estoy de pie junto al general de Ambrosia en el CIC, el Centro de Información de Combate, la versión europea del impresionante dirigible de comando y control de 29 de los Estados Unidos. La tripulación trabaja en silencio frente a sus monitores titilantes. De vez en cuando, alguno de ellos dice algo al micrófono, una rápida y clara confirmación en francés, alemán, español o italiano. El general se inclina sobre el mapa, en una mesa que es en realidad una pantalla de video, observando toda la operación en lo más cercano que haya lo que vería Dios. Ataquen. Cuando escuché esa palabra, mi primera reacción fue mierda. ¿Acaso le sorprende? Antes de que yo pueda responder, seguro que sí. Lo más probable es que todo el mundo piense que el duro estaba feliz con la noticia, toda esa sangre y esas tripas, esa basura de agárrenlos por la nariz mientras les pateamos el trasero y todo eso. Sacude su cabeza. No sé quién creó el estereotipo de los generales brutos, agresivos y con cara de entrenador de fútbol de secundaria. Quizá fue culpa de Hollywood, o de la prensa civil, o de nosotros mismos, al permitir que esos payasos insípidos y egocéntricos, los MacArthurs, Halsey y Curtis, representaran nuestra imagen frente al resto del mundo. El caso es que esa era la imagen que teníamos todos los de uniforme, y no podía estar más alejada de la verdad. Me estaba muriendo del miedo ante la idea de llevar a nuestras fuerzas armadas a la ofensiva, sobre todo porque no sería solo mi pellejo el que se quemaría en el fuego. Estaría enviando a muchas personas a morir, y esto es a lo que se tendrían que enfrentar. Voltea para mirar una pantalla en la pared, le hace un gesto a uno de los operarios, y la imagen se disuelve, reemplazada por un mapa de los Estados Unidos como era durante la guerra. 200 millones de zombies. ¿Quién puede imaginarse una cantidad de esas, y no hablemos de combatirlos? Al menos esta vez sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero si se suma toda la experiencia, los datos que habíamos reunido sobre su origen, su fisiología, sus debilidades y fortalezas, su motivación y su mentalidad, seguíamos teniendo una muy escasa esperanza de victoria. El manual de la guerra, ese que hemos estado escribiendo desde que un mono le dio una palmada en la cara a otro, era completamente inútil para esta situación. Teníamos que escribir un nuevo manual desde cero. Todos los ejércitos, no importa si tienen la mejor tecnología o son guerrilleros en la selva, tienen que someterse a 3 restricciones básicas: tienen que hacerse, alimentarse y liderarse. Hacerse, se necesitan soldados, o de lo contrario no hay ejército. Alimentarse, una vez que se tiene un ejército, hay que darles lo que necesitan para sobrevivir, y liderarse, sin importar lo descentralizada que sea una unidad de combate, tiene que haber alguien entre ellos con la autoridad de decir síganme. Hacer, alimentar y liderar, y ninguna de esas restricciones afecta a los muertos vivientes.
¿Alguna vez leyó Sin novedad en el frente? Remarque describió una imagen muy vívida de una Alemania vacía, porque hacia el final de la guerra, simplemente se estaban quedando sin soldados para enviar. Se pueden estirar los números, enviar a los viejos y a los niños, pero eventualmente se va a llegar a un límite, a menos que cada vez que se mate a un enemigo, este regrese a la vida a pelear del lado de uno. Así es como operan los zombies, aumentando sus números al acabar con los nuestros. Y la cosa solo funciona en un sentido. Infecta a un humano y se convierte en zombie. Mata a un zombie y se convierte en un cadáver. Nosotros solo podíamos debilitarnos, mientras que ellos se volvían cada vez más fuertes. Todos los ejércitos humanos necesitan abastecerse, pero ese ejército no. Nada de comida, ni municiones, ni combustible, ni siquiera agua para beber y aire para respirar. No había líneas logísticas que cortar, ni depósitos para destruir. No se les podía rodear y esperar a que se murieran de hambre, ni que se secaran en el árbol. Uno encierra a 100 de ellos en un cuarto vacío, y 3 años después salen de allí igual de letales. Es irónico que la única manera de matar a un zombie sea destruir su cerebro, porque como grupo, no tienen ningún cerebro que los coordine. No había líderes, ni cadenas de mando, ni comunicaciones o cooperación de ningún tipo. No había ningún presidente que asesinar, ni un búnker para bombardear. Cada zombie es en sí mismo una unidad autónoma e independiente, y esa última ventaja es la que resume todo el conflicto. Habrá escuchado la expresión guerra total, es algo muy común en la historia de la humanidad. Más o menos una vez cada generación, algún idiota presume de que su pueblo le ha declarado una guerra total a algún enemigo, queriendo decir con eso que cada hombre, mujer y niño de la nación, están trabajando cada segundo de sus vidas por la victoria. Es una estupidez por 2 razones básicas. Primero que todo, porque ningún grupo ni país puede dedicarse en un 100% a la guerra, no es físicamente posible. Se puede tener un gran porcentaje a favor, un montón de gente haciendo lo que pueden por apoyar, pero toda la gente y todo el tiempo. ¿Qué hay de los disidentes o los objetores de conciencia? ¿Qué hay de los enfermos, los heridos, los muy viejos o los muy jóvenes? ¿Qué pasa cuando la gente está durmiendo, comiendo, duchándose o yendo al baño? ¿Acaso es una cagada en pro de la victoria? Esa es la primera razón por la que una guerra total es imposible para los humanos. La segunda es que todas las naciones tienen algún límite. Puede que haya individuos dentro del grupo dispuestos a sacrificar sus vidas, incluso puede que se trate de una buena cantidad de la población, pero la población como un todo llegará tarde o temprano hasta un punto de quiebre psicológico y emocional. Los japoneses llegaron al suyo con un par de bombas atómicas norteamericanas. Los vietnamitas habrían llegado al suyo con otro par, pero gracias a Dios nosotros llegamos al nuestro primero. Esa es la naturaleza de la guerra, 2 bandos, cada uno tratando de empujar al otro hasta los límites de su resistencia, y no importa cuánto nos guste hablar de una guerra total, ese límite siempre está ahí, a menos que uno sea un muerto viviente. Por primera vez en nuestra historia, nos enfrentábamos a un enemigo que de verdad estaba declarándonos la guerra total. No tenían límites de resistencia. Nunca se detendrían a negociar ni se rendirían. Lucharían hasta el final porque, a diferencia de nosotros, cada uno de ellos, cada segundo de cada día, lo dedicaban a consumir toda la vida animal de la tierra. Ese era el enemigo que nos estaba esperando detrás de las rocosas. Ese era el tipo de guerra que debíamos pelear. Denver, Colorado, Estados Unidos. Acabo de terminar mi cena en la casa de los Bainio. Allison, la esposa de Todd, está arriba ayudando a su hijo Addison con la tarea. Todd y yo nos quedamos abajo, en la cocina, lavando los platos. Era como devolverse en el tiempo, ese nuevo ejército. No podía ser más diferente del ejército con el que yo había peleado, y con el que casi me muero en Yonkers. Ya no había casi nada mecánico, nada de tanques, artillería, nada de nada, ni siquiera los Bradleys. Esos estaban guardados, siendo modificados para cuando tuviéramos que recuperar las ciudades. No, los únicos vehículos que teníamos, los Humvees y algunos M37 ASV-70, eran usados solo para llevar municiones y equipo. Caminábamos todo el tiempo, marchando en columnas como se ve en esas pinturas de la guerra civil. Todo el tiempo se hacían bromas sobre los azules contra los grises, seguramente por el color de la piel de zombies el de nuestros nuevos UCS. Ya no se preocupaban por los diseños del camuflaje, ¿para qué? Además, supongo que el azul marino era el color más barato que les quedaba.
El nuevo UC se parecía más a los uniformes de los equipos SWAT. Era ligero y confortable, y estaba tejido con fibras de Kevlar, sí, creo que era Kevlar, fibras a prueba de mordiscos. Tenía unos guantes y una máscara que cubría toda la cara como accesorios opcionales. Mucho después, en combate mano a mano dentro de las ciudades, esos accesorios salvaron un montón de vidas. Todo lo que llevábamos encima tenía un aspecto retro. Nuestros lobos parecían algo sacados de, no sé, de El Señor de los Anillos. La orden era usarlo solo cuando fuera necesario, pero créame, fue necesario muchas veces. Simplemente se sentía bien, ya sabe, sacudir ese pedazo de acero sólido. Hacía que las cosas fueran personales, te daba fuerza. Uno sentía cuando el cráneo se partía. Era emocionante, como si uno estuviera recuperando su vida con cada golpe, ¿entiende? Y no es que me molestara tirar del gatillo. Nuestra arma principal era el Rey, el rifle estándar de infantería. La culata de madera lo hacía ver como un arma de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que los materiales sintéticos seguían siendo difíciles de producir. No estoy seguro de dónde sacaron el Rey. Me han dicho que fue una modificación del AK. También me han dicho que era una versión reducida del XM8, el rifle que el ejército planeaba introducir en la siguiente generación. Incluso escuché que fue inventado, probado y producido por primera vez durante el asalto a la Ciudad de los Héroes y que los planos fueron transmitidos a Honolulu. Sinceramente, no tengo idea y tampoco me importa. Pateaba como una mula y solo disparaba en semiautomático, pero era preciso y nunca se atascaba. Uno podía arrastrarlo por un pantano, enterrarlo en la arena, tirarlo al mar y dejarlo allí por días. No importaba lo que uno le hiciera a ese bebé, nunca fallaba. Los únicos adornos que tenía era un equipo de partes de repuesto, culatas intercambiables y barriles de distintas longitudes. Uno podía ser francotirador de larga distancia, luego volverlo rifle de mediano alcance y carabina de corto, todo dentro de una misma hora, y todo cabía en el bolsillo de la mochila. También tenía una bayoneta de 20 centímetros, retráctil, que se podía usar en una emergencia si no se tenía el lobo a la mano. A veces bromeábamos diciendo cuidado, le vas a sacar un ojo a alguien con eso, y por supuesto, sacábamos muchos ojos. El Rey era también una maravillosa arma de combate cuerpo a cuerpo, incluso sin contar la bayoneta, y si se tienen en cuenta todas las demás cosas que lo hacían excelente, entenderá por qué le decíamos, siempre con respeto, el Rey. La munición estándar era la OTAN 5. EDP Cereza. EDP quiere decir, explosivo de detonación pirotécnica. El diseño era fenomenal. Se partía y se incineraba al entrar en la cabeza de un zombi y los fragmentos le cocinaban el cerebro. No había ningún riesgo de que expulsaran materia gris infectada y no había necesidad de quemarlos después. Cuando tocaba hacer SC-72, ni siquiera había que decapitarlos antes de enterrarlos. Solo se cavaba la trinchera y se podía echar el cuerpo entero adentro. Sí, era un ejército nuevo, y la gente también había cambiado. El reclutamiento era diferente, y ser un soldado raso era una cosa completamente distinta. Todavía estaban los requisitos de antes, resistencia física, competencia mental, la motivación y la disciplina para enfrentar retos difíciles en condiciones extremas, pero nada de eso importaba si no se podía enfrentar el SOC a largo plazo. Vi a muchos de mis viejos compañeros perder la cabeza por los nervios. Algunos colapsaron, otros se metieron un tiro en la cabeza, y otros se llevaron a alguien más con ellos. No tenía nada que ver con ser valiente ni nada por el estilo. Una vez leí una guía de supervivencia inglesa que hablaba sobre la personalidad del guerrero, de cómo tu familia debía ser financiera y emocionalmente estable, y que una buena señal era que no te interesaran las mujeres cuando eras joven. Todd resopla. Guías de supervivencia. Mueve su mano en un movimiento como de masturbación. Las caras nuevas podían haber salido de cualquier parte, tus vecinos, tu tía, ese maestro sustituto con cara de idiota, o el gordo perezoso de la oficina de tránsito. Desde vendedores de seguros, hasta un tipo que estoy seguro que era Michael Stack, aunque él nunca quiso admitirlo. Supongo que tenía mucho sentido, ningún incapaz habría podido llegar tan lejos de todas formas. Todos los que seguíamos vivos éramos veteranos de cierta manera. Mi compañera de equipo, la hermana Montoya, tenía 52 años y había sido monja, o todavía lo era, supongo. Medía solo 1,60 m de altura, pero había protegido a los niños de su clase de catequesis durante 9 días, usando solo un candelabro de hierro de 2 metros de longitud.
No sé cómo hizo para cargar con su mochila, pero lo hizo sin quejarse, desde nuestro cuartel en Needles hasta nuestro punto de encuentro justo en las afueras de Esperanza, en Nuevo México. Esperanza. En serio, así se llamaba el pueblo. Dicen que el Duro lo escogió por el terreno, que era plano y abierto, con el desierto al frente y las montañas detrás. Perfecto, decían, para un encuentro frente a frente, y que el nombre no había tenido nada que ver. Sí, claro. El Duro quería que toda esa operación de prueba saliera bien. Iba a ser la mayor batalla a campo abierto desde Yonkers. Era uno de esos momentos, ya sabe, como cuando un montón de detalles logran cambiar todo. ¿Decisivos? Sí, supongo. Toda esa gente nueva, el equipo, el entrenamiento, el plan, se suponía que todo eso funcionaría para darnos una victoria inicial y una motivación para el resto. Encontramos un par de docenas de zombies en el camino. Los perros rastreadores los encontraban y sus entrenadores los despachaban con armas silenciadas. No queríamos atraer ningún otro hasta que estuviéramos bien instalados. Queríamos jugar con nuestras propias reglas. Comenzamos a sembrar el jardín, filas de estacas de campamento con cinta anaranjada brillante cada 10 metros. Eran nuestros marcadores de distancia, mostrándonos exactamente dónde calibrar nuestras miras. Algunos tenían otras tareas ligeras como cortar los arbustos y organizar las cajas de municiones. El resto de nosotros no tenía nada más que hacer, solo esperar, comer algo, recargar las cantimploras o meternos un rato en la bolsa, si es que éramos capaces de dormir. Habíamos aprendido mucho desde Yonkers. El Duro nos quería bien frescos y descansados. El problema era que nos dejaba mucho tiempo para pensar. ¿Ya vio la película, esa que Elliot hizo sobre nosotros? Esa escena con la fogata y todos los soldados hablando y diciendo bromas, sus historias y sus planes para el futuro, y el tipo al fondo con la armónica. Viejo, nada de eso fue así. Primero que todo, estábamos a mediodía, nada de fogatas ni armónica bajo las estrellas, y además todo el mundo estaba en silencio. Uno sabía lo que todos estábamos pensando, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Habíamos tenido un montón de charlas de motivación sobre el futuro del espíritu humano. Habíamos visto el discurso del presidente, Dios sabe cuántas veces, pero al presi no le tocaba pararse allí en el patio de los zombies. Todo estaba bien detrás de las rocosas. ¿Qué diablos hacíamos allá afuera? A las 1300 horas, las radios comenzaron a chillar. Eran los entrenadores de los perros que habían hecho contacto. Recargamos, quitamos el seguro y tomamos nuestro lugar en la línea de fuego. Esa era la pieza central de nuestra nueva doctrina de combate, de vuelta al pasado como todo lo demás. Nos formábamos en una línea recta, en dos filas, una activa y otra detrás como reserva. La reserva servía para que, cuando alguien de la línea frontal necesitara recargar su arma, su puesto en la formación no se quedara vacío. En teoría, con todo el mundo disparando o recargando, podíamos seguir derribando a zombies mientras las municiones aguantaran. Podíamos escuchar los ladridos, los estaban atrayendo. Comenzamos a ver zombies en el horizonte, cientos de ellos. Comencé a temblar, y eso que no era la primera vez que enfrentaba a zombies desde Yonkers. Había participado en las operaciones de limpieza en Los Ángeles. Había servido un tiempo en las rocosas cuando el verano derritió la nieve de los caminos. Pero siempre volvían los mismos temblores. Los perros fueron recogidos, protegidos detrás de nuestras líneas. Activamos nuestro mecanismo primario de provocación. Para ese entonces, todos los ejércitos tenían alguno. Los británicos usaban gaitas, los chinos trompetas, los sudafricanos golpeaban sus rifles con las asegais y entonaban cantos de guerra zulúes. Pero nosotros, lo nuestro era Iron Maiden. Bueno, en lo personal nunca he sido muy fanático del metal. Lo mío es el rock clásico, y Driving South de Hendrix es lo más pesado que escucho. Pero tengo que admitir que allí parado, con el viento del desierto y The Trooper retumbando en el pecho, la cosa funcionó. El MPP no tenía nada que ver con atraer a zombies. Era para ponernos a volar a nosotros, para espantarle la vibra a los zombies, ya sabe, sacarle el miedo, como dicen los ingleses. Para cuando Dickinson estaba cantando la parte de As You Plunge into a Certain Death, yo estaba listo, con el rey recargado y en posición, y los ojos fijos en la horda que crecía y se acercaba. Por mi cabeza solo pasaba un pensamiento, vamos, zombies, hagamos esto de una vez, carajo. Justo antes de que llegaran al primer marcador, la música comenzó a desvanecerse.
Los líderes de cada escuadrón gritaron, línea frontal, lista, y los de la primera fila se arrodillaron. Luego vino la orden de apunten, y entonces, mientras todos conteníamos el aliento y la música se apagaba, escuchamos fuego. La línea frontal estalló como una ola de fuego, retumbando como una ametralladora en automático y derribando a todos los zombies que cruzaron el primer marcador. Las órdenes eran estrictas, solo disparar a los que cruzaban la línea. Esperar a los demás. Habíamos estado entrenando por meses y se había convertido en puro instinto. La hermana Montoya levantó su arma sobre la cabeza, la señal de que se había quedado sin balas. Cambiamos de lugar, quité el seguro y busqué mi primer objetivo. Era una verde, no debía llevar muerta más de un año. Su pelo rubio y sucio colgaba en parches de una piel delgada y correosa. La barriga hinchada sobresalía bajo una camiseta negra y desteñida que decía G.S. for Gangsta. Centré mi mira en medio de sus ojos hundidos, azules y lechosos. Los ojos no se les ponen de ese color por el virus, en realidad es por un montón de diminutos arañazos de polvo en la superficie, miles de ellos, porque los zombies no parpadean ni producen lágrimas. Ese par de canicas azules me miraron cuando tiré del gatillo. El impacto la tumbó de espaldas y una nube de vapor salió del agujero en su frente. Respiré, busqué mi siguiente objetivo, y eso fue todo, estaba en automático. El entrenamiento nos enseña que hay que hacer un disparo cada segundo. Lento, continuo, como una máquina. Comienza a tronar los dedos. En el campo de tiro practicábamos con metrónomos, todo el tiempo los instructores nos decían ellos no tienen prisa, ¿ustedes por qué sí? Era una manera de conservar la calma, de tranquilizarse. Teníamos que ser tan lentos y tan robóticos como ellos. Ser más zombie que los zombies era lo que nos decían. Sus dedos siguen sonando con un ritmo perfecto. Disparar, cambiar, recargar, tomar un sorbo de la cantimplora, agarrar un paquete de proveedores de los Sandlers. ¿Sandlers? Sí, los equipos de recarga. Era una unidad especial de reserva cuyo único trabajo era asegurarse de que no se nos acabaran las balas. Uno solo podía cargar unos cuantos proveedores a la vez, y tomaba mucho tiempo volver a cargarlos cuando todos estaban vacíos. Los Sandlers recorrían la línea de lado a lado recogiendo los proveedores vacíos, recargándolos en los contenedores de municiones y entregándoselos de vuelta a cualquiera que les hiciera una señal. Dicen que cuando el ejército comenzó a entrenar los equipos de recarga, uno de los reclutas comenzó a hacer una imitación de Adam Sandler, ya sabe, como en The Water Boy. Los oficiales no estaban muy contentos con el sobrenombre, pero a los equipos de recarga les encantó. Los Sandlers nos salvaron la vida, y se movían como si fueran un maldito ballet. Creo que en todo ese día y esa noche, nadie se quedó sin balas. ¿Esa noche? Ellos seguían llegando, era un enjambre en cadena. ¿Así le dicen a un ataque a gran escala? Era más que eso. Un zombie te ve, camina hacia ti, y gime. A 1 kilómetro de distancia, otro zombie escucha el gemido, lo sigue, y gime también, luego otro 1 kilómetro más adelante, luego otro. Viejo, si el área está bien poblada y la cadena no se rompe, quién sabe desde qué tan lejos pueden llegar. Y eso es solo si hay uno cada kilómetro. Imagíneselo con 10 de ellos cada kilómetro, o 100, o 1000. Comenzaron a amontonarse, formando una barrera artificial en la primera línea de defensa, un muro de cadáveres que se hacía más y más alto cada minuto. Estábamos construyendo una fortaleza de muertos, una situación en la que lo único que teníamos que hacer era dispararle a cada cabeza que se asomaba lentamente sobre el borde. El Duro había planeado justamente eso. Tenían una especie de torreperiscopio que les permitía a los oficiales ver sobre el muro. También tenían señales directas de satélite y aviones de reconocimiento, aunque nosotros, los soldados rasos, no teníamos idea de qué era lo que estaban viendo. Land Warrior ya no existía, así que solo teníamos que concentrarnos en lo que teníamos frente a nuestras narices. Comenzamos a registrar contactos por todos lados, los que llegaban rodeando el muro o atraídos por los costados e incluso la retaguardia. De nuevo, el Duro había previsto eso y nos ordenó que nos formáramos en un RS. Un recuadro seguro. O un Raxin, creo que le dicen así por el tipo que lo inventó. Nos organizamos formando un cuadrado, todavía en 2 filas, con nuestros vehículos y todo lo demás en el centro. Fue una apuesta arriesgada, encerrarnos de esa manera. Está bien, la razón por la que no funcionó la primera vez en India, fue porque se les acabaron las balas. Pero no había ninguna garantía de que lo mismo no nos iba a pasar a nosotros.
¿Qué tal si el duro se había equivocado, si no nos habían empacado suficientes balas o habían subestimado a los zombies? Podría haber sido otro Yankers, o peor, porque esta vez nadie podría salir vivo de allí. Pero sí tenían suficientes municiones. Más que suficientes. Los vehículos estaban cargados hasta el techo. Teníamos agua, y teníamos reemplazos. Si uno necesitaba tomarse 5 minutos de descanso, simplemente levantabas una mano y uno de los Sandlers saltaba a tomar tu puesto en la línea de fuego. Uno podía comer un bocado de raciones, mojarse la cara, estirarse y cambiarle el agua al pájaro. Nadie se ofrecía voluntariamente para tomar un descanso, pero teníamos estos equipos KO, médicos de combate que evaluaban el desempeño de cada uno de nosotros. Habían estado con nosotros desde los primeros días de entrenamiento, se sabían hasta cada uno de nuestros nombres, y sabían, no me pregunte cómo, cuando la fatiga del combate comenzaba a afectar nuestro desempeño. Nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta, al menos yo no. Quizá era porque fallaba el tiro un par de veces, o porque perdía el ritmo de disparo y tiraba cada medio segundo en vez de un segundo entero. Entonces uno de ellos me daba una palmadita en el hombro y tenía que irme a descansar un momento. Pero funcionaba. A los 5 minutos estaba de vuelta en la línea, con la vejiga vacía, el estómago lleno y menos temblores y calambres. La diferencia era enorme, y cualquiera que crea que se podía seguir sin ese descanso, debería intentar dispararle a un blanco móvil, una vez cada segundo, por 15 horas seguidas. ¿Y qué hacían en la noche? Usábamos las luces exploradoras de los vehículos, unos rayos intensos y rojos para que no afectaran nuestra visión nocturna. Lo más aterrador de pelear de noche, aparte de las luces rojas, es el brillo de las balas cuando estallan dentro de la cabeza. Por eso las llamábamos EDP cereza, porque si la mezcla de la pólvora no estaba bien hecha, producía un brillo tan fuerte al estallar que hacía que los ojos les brillaran de color rojo. Eso era capaz de aflojarte los intestinos, sobre todo después, cuando a uno le tocaba hacer rondas de guardia, y uno de ellos brincaba desde la oscuridad a agarrarte. Esos ojos rojos, congelados en el aire durante un segundo antes de caer. Se estremece. ¿Cómo supieron que la batalla había terminado? Se ríe. No, es una buena pregunta. Más o menos, no sé, alrededor de las 0400 las cosas comenzaron a calmarse. Ya no se veían tantas cabezas sobre el muro. El gemido comenzó a desaparecer. Los oficiales no nos dijeron que el ataque estaba por terminar, pero uno podía verlos mirando por los periscopios y hablando por la radio. Uno podía verles el alivio en la cara. Creo que el último disparo fue casi a la madrugada. Después de eso, simplemente nos quedamos esperando el amanecer. Daba un poco de miedo ver el sol levantándose sobre un anillo montañoso de cadáveres. Estábamos completamente encerrados, por todos los lados había un muro de al menos 6 metros de alto y de más de 30 de grosor. No estoy seguro de cuántos matamos ese día, los números varían según a quien le pregunte. Unos zombies con palas en el frente tuvieron que abrir un camino a través de la muralla para dejarnos salir. Todavía había algunos zombies vivos, algunos retrasados que habían llegado tarde a la fiesta o que habían tratado de trepar sobre sus compañeros muertos y no pudieron lograrlo. Cuando comenzamos a apartar los cuerpos, algunos salieron retorciéndose. Esa fue la única vez que el señor Lobo entró en acción. Por lo menos no nos tocó quedarnos para hacer el SC. Había otra unidad esperando en reserva para la limpieza. Supongo que el duro pensó que ya habíamos hecho más que suficiente ese día. Caminamos 25 kilómetros hacia el occidente y montamos un campamento con torres de vigilancia y paredes de concertina. Estaba acabado. No recuerdo la ducha química de limpieza, ni cuando entregué mi equipo para desinfectarlo y mi arma para inspección, no se atascó ni una sola vez, ni a nadie del escuadrón. Ni siquiera recuerdo cómo me metí en mi bolsa de dormir. Nos dejaron dormir todo lo que quisimos al día siguiente. Eso fue genial. Eventualmente me despertaron unas voces, todo el mundo hablaba, se reía y contaba historias. Era una vibra diferente, 180 grados comparada con la del día anterior. No puedo decirle exactamente lo que estaba sintiendo, quizá era lo que el presidente había dicho sobre reclamar nuestro futuro. Solo sabía que me sentía bien, mejor que cualquier día de la guerra. Sabía que el camino por delante iba a ser jodidamente difícil. Sabía que nuestra campaña a lo largo y ancho de Norteamérica apenas estaba comenzando, pero bueno, como el presidente lo dijo esa misma noche, era el comienzo del fin.